Suscríbete a la Panterita. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Minutos estamos arrancando el Cardinal Deportivo en las 7:30 AM y hasta las 12 también en ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, Federico, un saludo a todos. Fabio. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos. Sí, la gente va saliendo ya, ¿eh? Yo pensé que la calle está más tranquila, pero en algunos lugares ya mucho tráfico. Sí. Es que si te fijas el tema de los shopping y lugares ya, tengo entendido los horarios ya normal. Claro, hoy sí, normal. Entonces normal. yo creo que también apuntan en esta cuestión de cómo se va ayornando un feriado, más con el tinte religioso que tiene un 8 de diciembre. Entonces ya le encuentran la vuelta, porque viste que la parte fuerte es la previa, la homilía, la parte de la primera mañana, después famosos los chicos, más allá de que ya arrancaron las vacaciones, después miran y dice papá, mamá, ¿qué onda? Y van las opciones. Entonces yo creo que ya en este momento, acá nosotros en la zona céntrica sí se siente el tema del feriado. Sí. Pero en las otras Pero es un día así zonas especial para salir a comer tranquilo si no tenés trabajo, ¿verdad? Si no tenés algo para hacer lo que cumplir. no puede hacer Sí. comúnmente. Día relax, tranquilo. Y también he visto acá, Federico, ¿sabes lo que es? Lo que cuesta a veces ingresar. Una vez me tocó como 40 minutos en poder atravesar la costanera porque íbamos moviendo de a poco porque la gente cruzaba mucho y allí se respeta, por supuesto, primero que todo a los transeúntes que cruzan. Y cada domingo la costanera, pero está llena de gente con actividades. Aquí quiero llegar como la gente busca el espacio, ¿no? El espacio donde poder distraerse, salirse un tanto de esta situación de calor, situación Yo, caótica. en mi caso, por lo menos viniendo de Fernando, vi muchos feligreses que estaban volviendo y que estaban descargando, evacuando los buses que venían desde Cacupé para retomar su día normal, su día de feriado, que después seguro el famoso termina todo ese proceso y ya se van perfilando para diferentes sectores también, aprovechando el feriado. Claro, pasa que mañana es viernes y para muchos ya, ¿verdad? O sea, está muy próximo el fin de semana de vuelta. Pero quería decir esto más respeto porque uno cuando ve feriado sale un poquito más tarde. Hoy salió un poquito más tarde, dijimos, no me diga que hicimos mal cálculo, pero después, como dicen los compañeros, a medida que no se calma el centro, estaba más una feriado. Claro. Se podía pasar los semáforos bien, en verde. Lo cierto decimos esto porque después de 2 años volvió la masividad a una homilía, a la peregrinación a Cacupé, un gran trabajo de todos los compañeros, por supuesto, en ABC TV y ABC Cardinal. Estaba mirando, Federico, mirando parte de la misa, parte de la homilía, principalmente la carta al pueblo paraguayo del Monseñor. Y no sé si a mí no va a transmitir, pero me pareció que hubo menos gente de lo que tradicionalmente suele ser en la explanada de la iglesia de Cacupé. Me pareció, ¿vos no viste, Fabio? Sí, vi mucha seguridad de por medio ahí. No, lo que vi, para mí exageradamente, ¿verdad? La seguridad. ¿Para qué van entonces si tienen miedo de ponerse ahí nuestros queridos políticos, verdad? Yo solo la vi a la fiscal general del Estado, a Sandra Quiñones. Y ella tenía 6 seguridad por ahí. Y el sí, por eso, ¿no? Salió sin hablar porque la homilía tocó una parte de su trabajo. Sí. Y salió sin hablar y los guardias ahí parecía que estaba George Bush ahí. Y Marito Ávila se adelantó, se fue el miércoles por allí, se fue a Cacupé, de tal manera a no exponerse en la parte central cuando el monseñor cada año suele atender a los políticos. Evitó, pues. Y Cartes aquella vez en el 2017 no había evitado y apuntaban todo hacia en las cámaras, los abucheos de los feligreses. Y Marito se adelantó. Tipo Ronaldo en el banco la vez pasada. Sí. Todas las cámaras, no es que le apuntaban al país. Y Marito pilló, detectó que iba a pasar un mal momento y no se fue a la parte central de la, o sea, igual, a la misa más importante de igual realidad. convengamos como que cada vez le dan menos pelota a lo que dice la iglesia porque todo sigue igual. Sí, obviamente. Pero va a ser un momento incómodo para ellos, esta buchea y la gente aplaude. Uno de los pocos, el único en el año quizá. Sí. Bueno, ¿qué hace la gente? Puede escribir a WhatsApp, un 8 de diciembre,
un calor que realmente no afloja, el Mundial que lo tenemos otra vez a punto de reiniciar, España que tomó rápidamente la medida de sacar a Luis Enrique, de nombrar a De La Fuente, ¿verdad? Fuente. Luis de la Fuente. De La Fuente, futbolista que jugó en el Athletic, Sevilla, entre otros clubes, y estaba dirigiendo al Sub-21 de España. Sí, tiene algunos logros importantes y sobre todo porque quieren seguir una línea, y es de lo que hablábamos ayer con el colega también, porque De La Fuente es el que trabajó ya con los Gavi, los Pedri y compañía en inferiores de las selecciones españolas, de las diferentes selecciones de España en este caso, y le dan continuidad a un trabajo, a un proceso. De La Fuente también llegó a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y hablan muy bien y destacan su trabajo con chicos, ¿Con quién había perdido? con juveniles. No estoy recordando aquella final. ¿Pero cuál fue la de Tokio? 2000... Sí, la de 2020, ¿verdad? Voy a corroborar y con esto entonces... ¿El Juego Olímpico? El Juego Brasil. Con Brasil. Sí. Brasil logra ahí Y eso fue que Richarlison ahí... Ahí llega el B. Sí. El equipo brasileño que no podía ganar un oro, pero sin embargo lo ganó ya anteriormente ya con la aparición de Neymar. Y apareció España. Y en ese equipo de Brasil, recuerdo a Richarlison, a Bruno Guimaraes, a Martinelli. O sea, no tenía un perfil tan alto como el de Río, que como decía Fabio, el tema de ya había una obsesión de ganar luego de lo que le había pasado en Atlanta, en Londres, y el último penal de Neymar contra Alemania. En esta fueron con un perfil un poco más bajo, pero con esas estrellas que acabo de mencionar, y justamente le ganaron a España, que jugaba bonito, pero también era un poquito más directo. Porque uno puede ser, si sacan a Luis Enrique para meter a alguien otra vez de ese estilo, pero seguramente yo creo que es apuntarle porque él tiene más feeling, más allá de que no ha de streamear ni nada por el estilo, con los que son el futuro de la selección española. En 2013 se sumó a las inferiores de la Federación Española de Fútbol. En julio de 2015 dio el gran salto, logró conquistar el campeonato de Europa Sub-19. Y desde julio de 2018 está al frente de la selección Sub-21. Bueno, la otra noticia buena para Inglaterra es que Sterling vuelve. Después de lo que le pasó a nivel familiar, el asalto que recibió su familia, la inseguridad, familia en estado de shock. Y la conferencia de prensa de Van Gaal, Federico, de Van Gaal, hace un rato. Me diste varios títulos de la conferencia de Van Gaal, Y cuando le consultaron sobre el tema de los penales, calificó la pregunta del periodista de estúpida. Para comenzar luego. Y había sido Di María, había dicho por Van Gaal que fue el peor técnico que le tocó en la carrera. Manchester United. Y le consultaron. Y después dijo, también me ocurrió algo similar con Depay, porque no le hice jugar una final y hoy nos besamos en la boca, dijo. Ahora. Qué personaje. Y ayer hablando de Matisse el Mundial, Vinicio estaba hablando y me pareció un gato. Qué increíble, ¿verdad? Se mató de la risa. Y el asesor de prensa le agarra, creo que de forma violenta le tiró, por lo menos le agarró mal al gato, y eso provocó también la reacción de los periodistas. Qué violento. Lo tenía. Así le tiró Dani. Que a los que buscan indignarse por indignarse. Al indignado de siempre dijo ya que hay que denunciar al jefe de prensa de Brasil ya. No va a faltar el que... Pero no lo hubiese tirado, lo hubiese agarrado bien y le colocado. Lo que vos decís, ahí está. Hay una lechita también ahí no, para... No. ¿Qué? No. Le agarró. Si yo era Dani, le Mira, ahí Santa Gabriel le reprochó y dije, no, le saqué, ¿qué crees? ¿Que quieren que le echen entonces? O sea, no, que el gato se ponga allí para dirigirla de... No, vamos a parar. Le agarraba así, le colocaba. No, es un animalito. ¿Me hace acordar cuando... No, o sea... Está bien que le agarre ahí porque a los perros también se le agarra. Sí, ahí, se le agarra. Claro. Pero tirarlo ya no. Lo he sacado por el costado tranquilo. No. Mira Vinicio, pero Vinicio cuando ve, él estaba hablando, ¿verdad? Porque acá le agarra. Acá, la cara de Vinicio. Sí, la cara de Vinicio. Pero después cuando el jefe no ha de faltar ahí en espectacular. En el pool de periodistas alguno que era más gatista que... No, pero mira la cara de Vinicio sensacional. Epa.
No hubo una crítica de Johnny hacia eso. No. Busca. relaciones. El tipo busca la relación de Paulita. Pero para mí fue más simpática. Hay dos secuencias de esa conversación de prensa con respecto al gato. Porque hay una parte que se omite allí cuando Vinicio estaba hablando y de repente ve el gato. Y ahí se mata de la risa y corta la rueda de prensa. Y esta es la segunda secuencia que cayó mal a los periodistas presentes allí y le abuchearon al asesor de prensa de Brasil. Sí. Están para la... ¿verdad? Espectacular. Les quería decir que hay una particularidad en los entrenamientos de Países Bajos. Van Gaal está siempre acompañado de la esposa, de la señora. Está ahí, en cada entrenamiento es como que hay una especie de libertad para ciertos acercamientos, ¿verdad? Pero fíjate que por el tema de que todo se hace en un mismo lugar, cuando tienen su día libre, también. Y se van con la familia. Estuvimos paseando hace poco y el tema del restaurante acá del asadero famoso, ¿verdad? Claro. De Turquía, ¿verdad? Y el tema de tirar la sal y todo eso, y creo que todas las delegaciones fueron allí. Es más, a Ronaldo, al fenómeno, entre comillas, le criticaron, porque uno de los menús de Solvay es, ¿cómo es? La carne bañada en oro. O sea, viste que le tienen y te cobra Sí. los dos ojos. Vi que después Tinelli a la... No, por eso, o sea, es el lugar donde Sí. van los ricos y a Ronaldo, o sea, no faltó el que decía, uy, mira que en Brasil hay tantos millones de gente que no puede comer 3 veces al día y se va y le digo, la gente que quiere buscar indignarse dijo eso, ¿verdad? Como que dejen de romper un poco, o sea, acá los muchachos, y no tanto por él, sino porque se fueron los Gabriel Jesús y compañía. Estos chicos se ganaron su dinero con su sacrificio. O sea, dejen de romper las pelotas y que cada uno haga lo suyo. O sea, lo que decía Fabio, en otros mundiales es difícil porque están cada uno en su búnker y su día libre estar allí. Acá al estar todos pegados, todas las delegaciones fueron al mismo restaurante, por ejemplo. A ese que decimos fue la delegación de España, fue Brasil, vi que también se había ido la de Corea, o sea, van y porque es época de Instagram, y es una celebridad, y eso de tirar la sal es casi un rito para los que consumen mucho ese tipo de contenido. Bueno, también habló Caloni, estoy viendo, se enojó con el periodista que filtró lo de Paul. Agarró, dijo que De Paul está bien, al igual que Di María. No dio muchas pistas, pero viste que ayer se manejó incluso desgarro. Sí, En un pero momento. también Federico Ayer no a la tarde. aseguró que vayan a jugar, no aseguró. No, que no, estaban no. en condiciones de asegurar que iban a arrancar el partido, que ya están totalmente curados. Pero creo al decir, Sí. no sé si juegan para Argentina o para Holanda, creo que lo de Paul es real. Sí. Estamos por Paraguarí, a ver qué están haciendo en Paraguarí. Esta Johnny había sido Ah, la puta, activo. mirá qué rico, tiene un asado con esta cosa de gira. Fue de cierto que Holanda no quiere que se le diga Países Bajos, me parece que es al revés. Claro, al revés. Claro, obvio, sí, quiere. O si no dejaríamos No hubiera decirle agarrado. País Bajo todo, si estamos acostumbrados a En Ciudad Este se trabaja normal, cero respeto de los patrones extranjeros. Y sí, Brasil hay que facturar a esta altura del año. Saludos desde Suiza, Marcelo Chevela. Más análisis, menos quilombo con la ausencia. No, tranquilo. Marito un cobarde, dice aquí. No. Respecto a lo que era el tema. ¿Habrá clásicos sudamericanos en semifinales? Bueno, mañana vienen las finales. Finales ya. El tema de lo que tiene que ver con Fangal y Scaloni demuestra, y Brasil demuestra que la tranquilidad de cada uno, ¿verdad? Ronaldo también escribió en Instagram algo que también desvirtúa los rumores ayer que iba a abandonar la concentración. Sí. Ni loco Ronaldo ahora que está tan cerca de una selección que juega tan bien. Y vos sabés que yo había elegido a Portugal después de aquel amistoso con Nigeria, que ganó 4-0, y ahora que me acuerdo jugaron sin Ronaldo. Ronaldo estaba... ¿Te acuerdas que el último amistoso Claro. antes del Mundial jugaron sin CR7 y un fútbol, pero un opulento como el que mostró Te leo contra lo que dijo Suiza, Ronaldo, Federico. los goles, ¿cómo? Te leo lo que hizo, Por favor, adelante. lo que dijo Ronaldo. Un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para ser intimidada por cualquier adversario. Un equipo
en el verdadero sentido de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final. Da un salto de fe con nosotros. Vamos, Portugal. Cristiano. Está muy cerca Portugal, si se dan algunas cosas. No, si hay un momento para no enojarse, o sea, Para no claro, abandonarlo algo, ¿verdad? Claro, porque, ¿Cómo se dice? Porque es cierto lo que vos marcabas. Y por eso decía, sacando el tema de la fanaticada de Ronaldo, en Portugal, después de ese amistoso que vos mencionaste, Contra Nigeria. claro, dijeron, che, jugamos mejor sin. Porque, a ver, no es que tiene tantas estrellas Portugal, por eso allá sí era el debate de si Santos se iba a animar a darle la suplencia a Cristiano Ronaldo con todo lo que significa. Y vos sabés cómo es esto, o sea, más allá del amor, admiración que le tienen a Cristiano, en Portugal, ellos quieren la taza, ellos quieren la copa, ellos quieren, entonces, si hay un lugar donde no tienen, entre comillas, temor o atadura para decir, profesor, llevarlo al banco, es justamente en Portugal. Por lo que se demostró en ese amistoso, y ni hablar de lo que pasó contra uno de los Suiza, seleccionados más duros para hacerle goles. y sumarle con el mundial que ha tenido hasta ahora Ronaldo. O sea, porque Claro. tampoco ese, no, pero fíjate, con Ronaldo el equipo jugaba de esta forma, mientras que con el otro no. O sea, Ronaldo no ha tenido un buen mundial hasta ahora, y el que entra termina siendo, y el último partido sin él también había generado esa exhibición. Pero yo creo que en Portugal no se debate. ¿Quién había dejado a Portugal en el repechaje, Dani? Serbia. Serbia. Pero Suiza también clasificó como primero en su grupo, Suiza ¿verdad? dejó a Italia. A Italia, claro. No, Por eso, totalmente respetable. por eso cuando Portugal había ganado el grupo en la última fecha, a pesar de la derrota contra Corea, y a la tarde jugaban Serbia y Suiza, uno decía, ninguno va a ser fácil porque los dos vienen de mandar al repechaje a dos quienes eventualmente tendrían que haber jugado entre sí, pero Italia falló contra Macedonia del Norte y por eso Portugal le termina eliminando. Es más, Suiza con Portugal estuvieron en el mismo grupo para Rusia 2018 y Suiza fue el repechaje por diferencia de goles nomás. No, Suiza es un equipo... No, Suiza es un equipo ya que Sí. es mundialista ya, ¿verdad? Se considera como en otro momento había otros equipos. Es Suecia, ponerle que antes participaba mucho en los Sí. mundiales también. Ahora Suiza, ¿qué pasa, Ariel? O Gatiño. Hay otra corriente, O ¿verdad? que te Gatiño, dice, ¿qué pasa? Dani, hay otra corriente que te dice, por ejemplo, no puede ser Gonzalo Ramos con Ronaldo. ¿Quién Buscarle lo la saca? vuelta. Claro, ahí está el tema. Buscarle la vuelta por la ¿Pero a entidad quién de saca la ahí? distancia. Que Ronaldo en este tipo de partido, en un partido de distancia superlativa, por allí te puede también marcar la diferencia. Sí, pero- Esa Mucho es tiempo. otra corriente, Esa 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 es es la otra famosa corriente. discusión. ¿Por qué Alejandro Silva no jugaba los partidos, ¿verdad? Que Sí. estaban en un mal nivel y igual entró en los partidos importantes y los chicos jugaban mejor, no. Vos sabés que el Mundial tiene eso tiene el Mundial. El Mundial son 3 semanas en el que está mejor, llámese Ronaldo, llámese Claro. Juan Pérez, te va a ganar el Mundial. Incluso hay una historia de equipos que ganan el Mundial que muchos arrancan con una formación y terminan con otra formación totalmente Yo sé. diferente. Yo me acuerdo de Raya arrancó el Mundial de 94 como titular y chao, primer partido. Después ya apareció, le fue mucho más funcional Jorginho, ¿verdad? Sí. Termina jugando y después me acuerdo Borri, que era adquirido por el Milan, era Borri Maradona, era 86. Borri jugó un partido, chao, al segundo partido. No me acuerdo quién entró, pero que hizo Héctor Enrique, un jugador totalmente diferente, hizo un mundialazo, no lo conocía nadie. Y así, igual que Italia, Bueno, tiene muchas de esas historias de jugadores que agarra- eran tapados. Esquilasi en Italia. Totó. Sí. El Totó, seleccionaron todo, aparece jugando él y termina siendo goleador del mundial. Agarrar Argentina de ahora. ¿Quién lo tenía? Enzo Fernández y Alexis McAllister como los titulares. Ni participaron de Claro, la Copa todo era América, nada. Paredes. Sí. El equipo de Netflix de Copa América. ¿Qué van a hacer si los Chelsea y Claro, todo eso? claro, Sí. y hoy por hoy es Enzo Fernández y Alexis McAllister, dos quienes eran tapados. Francia, en el Mundial pasado. ¿Te acuerdas ese partido contra Australia, el de las 6 de la mañana, ese que se jugó acá? Claro que lo gana apenas. Claro. Sí. Y allí es el partido donde Dembélé pierde el puesto. Porque después entra termina siendo Giroud como el 9 y por detrás de él Mbappé, Griezmann y compañía. O sea, estamos hablando de campaña de equipos campeones porque el técnico llega con una idea, pero sí, parece que se fue un montón, pero
son 2 semanas nomás. Así es. O sea, a nivel liga 2 semanas es 2 fechas, de un torneo de 34, 38 Siempre fechas. dicen que el técnico que sabe aprovechar eso es el que... Sí. O sea, no que se juega con los nombres, ¿verdad? Lo que Exacto. dijo, ya que estamos hablando del ex técnico de España, una de las cosas que dijo en su última conferencia cuando dice, y yo sí me reprocho lo de Sarabia. Yo lo metí para los penales y el tipo me generó 2 situaciones de goles para un equipo que no generaba ninguna. Entonces cuando dice, yo me reprocho no haberlo colocado a él. O sea, Antes. el tipo vivió con todo el grupo y al tipo que le metió para patear un penal, que falló además, pero dice, en 5 minutos me demostró que el tipo era Estaba mejor que otros. apto. O sea, y por eso lo del mundial no es solamente el mejor, sino cómo vas detectando, Claro. cómo te vas animando. Y es y es cuando te recibís de seleccionador, como se dice, ¿verdad? En olfatear, en entender el momento exacto. ¿Sabes qué? Lo lamento, no es pero fácil. vos, bueno, Claro. vos está No, mejor. Acá me habla la amiga Ángel Roda, sí, entró en los segundos tiempos. Rafael Leao también, que está que vuela. Y Leao todavía no. que en el Milan es, o sea, Leao más 10 y vuela como suplente. Fíjate que él entró con lo de Ronaldo y aprovechó su oportunidad. Pero eso que plantea Ariel, o sea, se plantea porque es Ronaldo. Sí. Porque si no, ni siquiera se plantearía. Pero ayer cuando Federico decía, no, pero ojo con los anti y todo esto, pero un poco buscarle su rol. Porque si otra vez el partido de Marruecos contra España, ¿cómo no lo vas a poner a un Ronaldo? Porque Ronaldo, lo que ocurre con todos los equipos, a ver, ya que vos citaste lo de Silva, cuando se hablaba de Olimpia con Roque, cuando dice, mira un poco cómo se mueve ahora la delantera, o sea, siempre se plantea, y casi, y hay una alta frecuencia con el tema del centro delantero, que en el fútbol de hoy, con tanta intensidad, tanta presión, ese centro delantero también tiene que participar de la presión, participar de eso de molestar la línea de pase, que esto, que lo otro. Y vos sabés que hoy por hoy hay jugadores como Ronaldo, Messi, en el caso de Bélgica, los Hazard, porque si algo se le también criticaba al ex técnico de Bélgica es, che, le diste 2 partidos de titular a un tipo que no jugó en todo el año. Jugó como 7 Hazard. partidos en toda la temporada. Claro, entonces ese tipo de cosas. Y si Bélgica le hubiera ganado a Croacia en esa última fecha de Lukaku, probablemente Hazard ya no hubiera jugado. Y ahí se iba a decir, mira un poco, se tardó un poco, pero le encontró la vuelta y por eso el Mundial tiene esas variables muy, muy diferentes y sí, uno recuerda demasiados casos de equipos Sí. que arrancaron con uno que era un titular sagrado y después se perdió. Por eso yo me iba al mediocampo de la Argentina. O sea, hoy por hoy, Ariel decía lo de Paul, pero los otros 2 hubo cambios y en Argentina nadie cuestiona, nadie extraña ni a Paredes, ni al Papu, quienes eran los que venían con esa chapa. No, estos fueron los que ganaron en el Maracaná, el famoso torneo que liberó la mente de todos. Leao estuvo en duda hasta para ir al Mundial. Parecía que quedaba fuera con Renato Sánchez, nos dice el azulgrana. Sí, ayer me comentaba ya el amigo Ángel Rodas un interés de Racing por Arzamendia, que ayer jugó un partido. ¿El partido de qué Cádiz. te fue ayer? Amistoso en donde Cádiz puso la mayoría de titulares y el Manchester United puso muchos suplentes. Un partido para que me imagino que el técnico Ten Hag utilizó para poder ver un poco otros jugadores que no son tan activos como titulares. Y ganó el Cádiz, 4-2, la victoria del Cádiz, y entre los jugadores titulares que llamó el entrenador estaba Santiago Arzamendia, que jugó el partido. Bueno, Racing entonces inició las acciones. No le den por muerto a Marruecos y Holanda, dice el amigo Feco. Nadie le está dando por muerto, todo lo contrario. ¿A quién? A Marruecos y Holanda, no. Nadie. ¿Qué decía Ariel? No, que Enciso también jugó un partido amistoso. Ocurre que los equipos también en Europa ya se están preparando de vuelta. Creo que fue contra Aston Villa, allá por Dubái. A la fecha de que sí ya está terminado el Mundial, Ariel. Pero tranquilo que tenemos vacaciones, como estábamos hablando ayer, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando terminó el Mundial del 90 y el otro día había que seguir un Mundial tan significativo. Qué bajón que era ese. Lunes con frío, volver al trabajo, ya no mirar más partidos. Me acuerdo que uno de los partidos que le siguió al Mundial del 90, fíjate la memoria que uno tiene, que como puse en la Dani, que era el primer partido que abrió la temporada de la Supercopa, Napoli-Juventus. Del Me 90, acuerdo, 90-91. 90-91, sí, que una Claro. goleada en Napoli contra Juventus, me acuerdo que eran los ganadores por allí. Y sí, después hace falta. Acá tenemos el fútbol local, el 25, Inglaterra, mi candidato campeón sub-17 y sub-20. ¿Sí? Ayer estaba leyendo un periodista, no sé de qué país, de habla hispana, que abrió un hilo de cómo vos la otra vez contaba el tema de Japón, Sí. 2050, Inglaterra hizo uno para 2022.
para 2022 fue un trabajo que comenzó 12 años atrás. Y fíjate, pero bien fundamentado todo, nada de camelo de, Y mira de que coincidir. y mira que además de ese buen trabajo que hacen los 2008 arrancó. y por ejemplo, uno de los directivos de no me acuerdo si era Aston Villa o West Ham fue contratado por la Federación Japonesa. Aston Villa, no. O sea, pero Yo leí algo de Aston Villa también en el modelo de Inglaterra. no, es que por eso, o sea, Sí, ellos sí, tenían sí. un modelo y dijeron, "Che, vamos a copiar este modelo y vamos a llevar." Yo a eso voy Japón cuando le llevó a un claro, director claro, a un director Claro. deportivo de un club de la Premier porque decía, para su selección. claro, para su selección. Para Por su eso- proceso de verdad. Claro, por Sí. eso cuando acá Pero viste, de años, discutíamos, de años. no, yo no voy al tema de las nacionalidades. Si acá la PB puede detectar a alguien, pero para eso deberían viajar bien, ¿verdad? No ese tema de vayamos ahí para la foto y toda esa cuestión, sino que si vos detectás, no puedes decir, no, pero él no es. ¿Vos qué querés? Porque o si no sería un doble discurso, porque por otro lado vos querés, vos tenés, aunque sea un tatarabuelo ahí paraguayo, entonces, del lado de la dirigencia, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo que se busca con el tema de los jugadores? ¿Verdad? Entonces, no, pero parece que el tema de la dirigencia, todo acá, acá mi socio, acá mi conocido, acá, por eso estamos como estamos, ¿verdad? En muchos aspectos. Y vos ya que hablabas de Inglaterra, mira, vos sabés que en ese momento, hasta los ingleses le dijeron, sí, buena decisión, ¿qué vas a ganar acá con nosotros? Andate nomás a Alemania. Musiala, por ejemplo, es un tipo que jugó por las selecciones menores de Inglaterra. Y capaz ahora estará diciendo el tipo, mira, en vez de elegir a Alemania, si elegía a Porque él Inglaterra. nació ahí, Sí, y jugó por la su selección. mamá es nigeriana y su papá británico. Más o menos así el tema. Sí. Pero o sea, nació en Alemania. claro. Yo dije, ¿cómo con el padre británico se perdió en Inglaterra lo de Musiala, verdad? Pero después lo vi y una especie de Almirón en su peor faceta. Arranca muy bien, pero no tenía ni una. Pero tiene una edad importante. No, él con Bellingham eran, ya pintaban como las joyas del fútbol europeo. Y en ese momento cuando Musiala elige Alemania. Final sub-17 años fue contra Japón y de acá Inglaterra. Hay una jugada con un país sudamericano, ¿verdad? De la tanta que Inglaterra juega con Venezuela, puede ser. Sí, O sí, con porque Venezuela. ese le gana fue- por penales. Fue mundial en Corea. Sí. Sí. Y creo que a Venezuela lo dirigía Dudamel. Sí, Dudamel hizo sí, un sí, trabajo sí. muy importante en Venezuela. Muy bien. No, por eso te digo, o sea, yo me acuerdo que en esa época hasta los ingleses decían, sí, elegiste bien, Alemania una máquina y nosotros acá la famosa pintamos, pero siempre nos eliminan en penales. No, pero vos ves la campaña de los sub-17 y sub-20 y, o sea, Inglaterra ya aprendió, porque ellos se habían ilusionado mucho allá por el 2006, justamente cuando vos decís que después de eso, con su generación dorada de volantes, los Lampard, A la Gerrard, pucha. el Colorado Scholes, y vos sabés que ellos mismos cuentan que en esa época no había este compromiso o amor a la selección, y era todavía muy fuerte la rivalidad de la Premier. Entonces, eran todas estrellas, pero había todavía una especie de resquemor. Era, no, vos sos del Liverpool, vos sos del Chelsea, vos sos del United. Entonces, no era que el famoso todos empujaban. Es como que, bueno, somos los mejores en cada uno. Si nos sale, bueno, tenemos otra vez nuestros clubes donde nos sentimos mejores. Y la federación entendió que había que cambiar, y eso no se podía cambiar ya con los jugadores mayores. Si ellos ya tenían el chip de la Premier y es más importante que la selección. ¿Cómo hacemos? Y vayamos abajo, vayamos con los chicos de 13, 14, 15 años, el famoso que sientan el amor por la camiseta, y vos ya ves, y hasta el técnico, los jugadores jóvenes, el famoso se abrazan todo, buscan, y vos ves la edad de estos tipos, los Saka, Bellingham, ahí Kane, o sea, tenía algunos veteranos, Maguire, los laterales, Henderson. Kane, y después son todos chicos, y varios que hicieron ese proceso de la Todos sub-17 chicos y con otro sub-20. concepto, ¿verdad? Porque vos antes mirabas laterales ingleses y eran por escuela ya rústicos. Acá me dice Kane, sí, Rorro Falcón, no, lo de Kane es impresionante porque él defiende, ataca, sabe marcar. Hasta dentro del área él tiene quite. La otra vez tuvo un quite Inglaterra-Estados Unidos dentro del área como un defensor, el famoso delantero que no sabe marcar, decimos que hace falta, no. Él la sacó como el mejor defensor. Y es un tipo que ahora no está haciendo muchos goles, pero que juega para el equipo 100 puntos. Tiene más asistencia encontró. que... Ahora hizo el gol contra Senegal. Sí. Pero... No se le estaba dando. En el primer partido, después el otro dos, estuvo hasta lejos del gol, ¿verdad? Pero Y
Laporta es el 9 que estamos hablando, el 9 que si no vi el gol, antes por el 9 vi el gol, si terminaba el partido y ya no hacía, se enojaba. Ahora el 9 que le aporta un montón de cosas al equipo. Eso se está viendo sí o sí. Y sobre todo lo tenemos que decir también que Inglaterra cambió su estilo, pero no es tampoco un piqui-piqui, o sea, no es una posesión. Cambió el estilo de eso que decía Federico, de laterales rústicos, que recibían la pelota al lateral y ¡pum! Arriba, Sí, larga, sí, chocaban. para que gane el 9, la peine, y ahí podía haber una corrida interesante de algún jugador inglés. Sin embargo, ahora es un equipo que no tiene tanta posesión, pero en transiciones rápidas es un equipo muy veloz. Te cambia el ritmo del partido fácilmente con esos jugadores que ustedes estaban nombrando y que le dan esa identidad propia a Inglaterra para ser un equipo que le puede complicar a Francia tranquilamente el día sábado. Bueno, con eso estamos hablando de Portugal, Inglaterra. Sumado a los otros, estamos con vista de unos cuartos de final fantástico realmente. En lo que se viene, tampoco hubo malos arbitrajes. Lo de España-Japón ya quedó determinado para algunos, para otros no. Pero fue algo que también los españoles buscaban también. Ahí está la señora... Tenía claro la señora. Más que nada que lo de Uruguay, los penales, ¿verdad? Los que penales. No ¿Por qué no se revisó el penal contra Cavani, verdad? Eso o la falta contra Cavani. Sí, sí. ¿Y cómo quedó Uruguay? Y después, ¿qué habrá pensado cuando vio al 5 de Corea marcando Y hablando de ese cambio penal? de estilo, Federico, Van Gaal ya no es más el del juego romántico. No. Yo vi en una Holanda de contragolpe muy importante. Pero él... ¿Eh? Él no fue nunca romántico. Muy romántico. No. La del 98 Mira que era a muy él- buena, No, por Lo eso. llevaron a Barcelona, técnico No, Barcelona. pero la del 98 La era escuela una pero selección. Él no dirigió esa. Él dirigió No. el 2014. Era el 2014. Era 2014. una de... Hidden. No, Gil, no, sí, cambio. Yo sé, No, la del yo sé. 98 para mí era una Holanda... pues Que ya, quería todavía el fútbol total. Era el fútbol, Sí. era fútbol. Sí. Era, Claro, el 9 era Kluivert, Bergkamp. Davis, Sidor, Los los hermanos de volantes, Bergkamp, los hermanos de Boer. Sí. Estaba el motoneta Overman. Cuando estaba Overmars, cansado, por estaba once. Overman y Sí. te pegaba No, por eso. selección Y completa era. es el equipo que... Después le llevan a Corea-Japón así, Claro, ¿verdad? claro. Sí. No, por eso, y es que en ese mundial Holanda le gana 5-0 a Corea. Y... En la primera fase. Sí, en la primera Sí, fase. sí. Y después... Ese fue el mundial que México le hizo partido a Holanda, ¿verdad? Sí. No, Sí, entonces- Con el pájaro Hernández, ¿cómo venía? compartieron grupo. Ese es donde Cuauhtémoc hacía ese... En la famosa jugada, Y sí. yo decía, son unos inocentes mis países, porque o si no era para darle en la rodilla, ¿verdad? Pero y miraban ahí en esa jugada. Pero mira que Corea llevaba en la rodilla el debut de la famosa foto del Diego. No, pero esa es cuando el famoso no sabe pegar y el otro te daba insumos para irle a la... Pero no, yo te decía, en el 95, y lo que pasa es que Van Gaal es un revolucionario. Un tipo que cambió el fútbol y genera eso que vos mencionaste de Di María. Hay tipos que dicen, este fue el peor técnico que tuve en mi vida. Toda la... a ver, Preguntale a Riquelme qué va a opinar de... y el grupo de los brasileños de Barcelona, Rivaldo dijo abiertamente, él fue la razón por la que yo pedí salir. Y Van Gaal dice, sí, yo quería que salga ese tipo, porque... Le caminaba. todo dijo, todo bien con tu balón, pero vos no me servís en el equipo si vos no me haces eso. O sea, yo el fútbol Tenés que tengo un ser concepto obrero. colectivo, o sea, Obrero. todo bien, pero vos en mi equipo no jugás. O sea, Riquelme, Rivaldo, lo que vos decías de Di María, vos tenés una lista de jugadores que este es el peor técnico que tuve en mi vida. Después tenés otro grupo que dice, este es el mejor técnico que tuve en mi vida. ¿Quién, por ejemplo, él le hace debutar? A un Thomas Müller, que no era nadie en esa época en el Bayern Múnich. Le dicen, este tipo, vos venís, vos tenés un concepto que yo entiendo el tema del espacio, vos vas a jugar. Y desde ahí que dije, ¿qué? Este va a jugar. Y así tenés una lista de jugadores que lo adoran. Entonces, o sea, es un tipo diferente. Lo mío pasa que en los Bielsa, Mourinho y compañía, ¿verdad? A propósito de eso, hace poco en el streaming que estaba haciendo Luis Enrique le preguntaron justamente por Mourinho. Y él dice, es un tío que me cae muy bien, decía. Y aparte, tenía algo que nadie logró en el Barcelona. Era el único tipo que le discutía a Van Gaal cuestiones tácticas. Ese era Mourinho. Claro, yo lo de Mourinho que leí igual que lo de Bielsa, ¿verdad? Que nadie lo cuestiona porque el tipo siempre le dijo la verdad. Sí. Si fuera un desastre, venía y te decía que era un desastre. Mal, pero lo que valoran pues, mucho los jugadores es el técnico que te miente. Eso no, el que te dice, no, vota mis planes y después a los dos demás te borra. Por eso yo, la mayoría escuché de Mourinho y algunos ni jugaron, pero que tenía eso, que va de frente siempre. Acá me hace recordar, si hay tipo de revisionismo y Van der Sar reveló por qué
que le dijo a Orteguita. Sí. Ah. Dijo, Está muy linda tu mamá. Tu mamá a tu madre. ¿verdad? en otro Pero término, ¿no? es lo que... ¿Pero a no quién sé, le dijo? Y ahora que Orteguita le pega el cabezazo. Sí, sí. Van der Sar le Y Van der dijo... Sar ahora y reveló en es una algo nota. que me arrepiento, dijo el Sí. arquero de... Pero que le Para dijo en sacarlo del español. partido, para generar la reacción. No sé cómo fue eso, pero... Le sirvió en aquel momento. Claro, pero Y habrán Y ensayado la en verdad, español. ya tu mamá es una... algo así. Tipo, el enemigo mundial fue... No, en 2006 fue la Zidane. Sí. Sí. Y bueno, y fíjate Orteguita que lamentable para reaccionar desde momento así, Lo ¿no? que dice nomás Dani es que cómo y pudo haber ensayado uno en castellano. Claro, pues no lo Buen vio el camino, burrito ¿verdad? entendiendo, no sé, Sacala de- neerlandés no. o inglés en ese momento, ¿verdad? Pero... No, le habrá dicho a tu mamá Por una... eso, sí. digo, con todo lo que le habrán gritado a Ortega en Argentina, Claro. cuando arrancaban y todo eso, sacarse por eso, bueno, pero son las cosas del Mundial. Bueno, y sale por el revisionismo ahora Sí, lo que eran sí, los partidos antes. Seguramente se va a hablar mucho del tema de... ¿Cómo era? Hoy te toca ser héroe. Ah, Mascherano. Mascherano al arquero. Sí, a Sergio Romero. Hoy estaba ESPN repasando todo. ¿En serio? Sí, sí. Y sí, pues, Después lo Holanda, yo me acuerdo de ese la partido. previa. Qué partidazo en Marsella, fue el partido en calor. El Holanda-Argentina en cuarto de final también. Sábado. Sábado, que sobre la hora le gana Holanda el pase largo y Bergan con un enganche majestuoso le hace arroba al gol. Inolvidable ese gol. Solo no Pero hay... fue un Federico, partidazo. de toda la llave de cuarto, solamente no existe historia, al menos en esta etapa de, digamos, de mata-mata entre Portugal y Marruecos, ¿verdad? Porque ya Portugal, jugaron... Marruecos es tercer 86. duelo. 86 y 2018. Y Brasil, que ya jugó con Croacia. Brasil, yo estuve en Brasil-Croacia en la inauguración del Mundial. Inauguración, ¿verdad? Gol en 3-1. contra de Marcelo. 3-1, ganó Como está Brasil. ganando... Un penal que le ha hecho japonés. Sí, Y y haciendo- dos de Neymar, sí, un penal. Y haciendo 3-1. revisionismo, como decís, en Penal el 2006 ganó 1-0 fase de grupo, Brasil a Croacia. Alemania 2006. mira, no me acuerdo ¿Y de sabes eso, quién ¿eh? jugaba? Allí jugaba. Y sobre ¿Zucker? No, en Modric. Ya jugaba. Chiquito era Modric cuando arrancaba. Ya 20 años. empezaba a aparecer Claro, el ese es Modric. el grupo Sí. con Japón. En ese grupo de Brasil. Sí, estaba Australia, Francia. era, ¿eh? Sí, Porque yo me, estaba acuerdo, puede ser. yo me acuerdo de Ronaldo le hace un gol a Australia Sí, sí. y ahora tuvo que Y haber es sido que parte del grupo. Claro, y Brasil y Australia Sí. pasan. Australia después queda eliminado contra Italia. Sí. Pero Australia todavía representando a Oceanía, porque claro, no iban a estar claro, juntos en el claro. grupo, por eso. Es que ese es el último mundial que Australia va como representante de Oceanía. Había eliminado a la Uruguay de Fossati Claro. en la tanda de penales en Sydney. Y por eso esa murga que hacía Fabio. Claro, hoy es imposible porque Australia y Japón comparten confederación. Brasil 4, Japón 1, Brasil 2, Australia 0, Brasil 1, Croacia 0. Por eso, ese era el grupo de... Y allí, Grupo F. Y allí clasificaron Brasil y Australia. Quedaron afuera Japón-Croacia, que mira, hicieron un partido tenso de octavos ahora este fin de semana. O sea, yo te tengo Y por todo el Marruecos dan en en la el Copa pasada 86 y la Copa pasada. claro, ¿verdad? en el 86 juegan la última fecha y técnicamente Marruecos elimina a Portugal 3-1. porque con ese triunfo Marruecos gana su grupo y elimina a Portugal en la época donde hasta los mejores terceros clasificaban y Portugal terminó último en ese mundial. Y el de La Copa 2018 segunda fecha, recuerdo, pues me tocó hacer ese partido. Y le elimina a Portugal también con esa victoria de 1-0. Técnicamente no, Gol de porque, Ronaldo. porque era segunda fecha recién, Ah. pero Ya venían le estaba de- mostrando el camino. Claro, y cabezazo de Ronaldo, un córner desde la derecha que saltó como cristiano y anotó. Después no pasó gran cosa en ese encuentro, pero son los dos antecedentes entre Portugal y Marruecos. Bueno, lo lindo del Mundial, ya se lo vamos a Edgar. Japón recibido como si hubiera sido finalista, ¿eh? Muy bien, ahí con qué todas cultura, rosas. ¿no? que sí. tienen ellos para Corea los también deportes. recibió bien, ¿eh? Bien también, y sí. ¿Eh? ¿De cuándo fue el video que te envié? Le envié a Dani anoche un video de... Ah, y del amistoso que jugaron hace 6 meses. Ah... Vos le ¿Pero enviaste- qué? vos le ¿Pero mandaste- Pues yo caí, reconozco que caí. He visto en las redes sociales un video que alguien levantó como si fuera que fue de la vez pasada. Y se trata había sido de un amistoso de hace 6 meses, cuando Son y muchos jugadores coreanos se fueron al vestuario de Brasil y se sacaron un selfie y pasaron un buen momento. Y pensé que... Claro, por estaban eso en la mucha Copa del Mundo. gente, creo que ayer también... Sí, yo vi también el video. Claro, por eso mucha gente por ejemplo, cree que Son es quien intercambió camiseta con Neymar. Y no porque Neymar intercambió con... No, pero viste que hay un intercambio en la cancha y otro en los vestuarios, pues que van Claro, los muchachos. pero esa foto Claro. es de hace 6 meses. O sea, El día que goleó Brasil a... Claro, bueno, el goleó 5-1. también. Por eso cuando vos me mostrás, Sí. y yo no sé en qué contexto, después te dije. Sí. O sea, hoy en No, día es yo vi muy- en Twitter
que decía, imposible no querer a los muchachos de Brasil con esta humildad. Y mostraba O sea, cayeron los muchachos. Son Claro, y otro jugador que Claro, juegan y- porque y- él me muestra el video donde los jugadores de Corea van y prácticamente hay charla. Pero yo te decía primero con este protocolo, y además, quieras o no, era una eliminación difícil. Y segundo, vos en el vestuario, o sea, es algo que yo me puedo percatar, ¿verdad? Vos ves que es un vestuario de Corea. O sea, inclusive hay leyendas o de jugadores históricos de Corea. Ya que ayer estamos hablando de Cha, de Park y todo eso. O sea, que no vas a tener ahí. Claro. Además, en un estadio que se estaba despidiendo, pues ya estaban desmantelando como los muchachos, ya terminó acá la función, acá tenemos que llevar este contenedor a Argentina, Uruguay. Claro. En Paraguay no pidieron... Aparte en tu foto estaba Gabigol. Edgar. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Jacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.argor.com.py. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492811, celular 0974 40 2020. Atalaya S.A. de Seguros. Contigo viví todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en exclusiva por Tigo Sport. Prepárate para Argentina-Holanda mañana viernes a las 16 en exclusiva por Tigo Sport. Estés donde estés, con un planazo de 120 megas de internet más TV por solo 209.000 guaraníes. Conectate al juego en todas tus pantallas. Acércate a una tienda Tigo. Llama al 0981 611 611 o ingresa a tigo.com.py. Bueno, 12 con 13 minutos. Sin haber visto todos los partidos, ¿verdad? Pero el mejor jugador es Mbappé, ¿no? Hasta ahora, Para mí sí. ¿verdad? Por producción, por... Por espectacularidad, por todo. Ah, Sí, goles. acompañado, 6 goles antes de cuartos de final. acompañado de un equipo que tiene pocas Claro. fisuras hasta ahora, ¿verdad? No, digo porque me acuerdo que antes la marca Gillette hacía un equipo en la primera ronda. ¿Se acuerdan? Siempre hacía, y ahora no vi el equipo. Antes se le daba mucho valor en otra época que no existía el Twitter, que eran solo los medios gráficos. Y aparecía el equipo de la primera ronda y aparecían ahí con línea de 4 o 5 delanteros, por ahí metía siempre. Pero hablando un poquito de lo mejor que vimos, arquero, por ejemplo, ¿quién es el arquero que lució hasta ahora? Y es que le tenemos que dar un valor superlativo a Chesney, los bravo. que taparon ¿Viste? penales. Pero, espera, ¿tu corte dónde? ¿Fase de grupo hasta ahora, ya acá, octavo de acá? final, hasta donde llegamos ahora. Pero ahí es donde lo que dice Fabio, ¿cómo sacarlo a Bono? Ignoramos a Bono y a Livakovic por el tema de la Ese- tanda. Bueno, No, Livakovic- pregunto. Pero Porque- Bono tiene un muy buen, no sé cómo atajó en el otro partido, pero un solo gol tiene recibido, ¿eh? Por eso, y ¿Verdad? ahí está. Chesney se fue Ahí- igual. Ahí la defensa va a decir, sí, pero sin Bono también nosotros tuvimos más Valle Invicta. Viste que él no jugó contra Bélgica por el tema del Claro. estomacal. Sí, él fue Pero va a ser famoso. difícil lo que nos pongamos de acuerdo. Pero viste que siempre hay, No, pero está por eso bien. yo arquero estaba pensando, no vi uno que resalte, Sí, no, sí, pero sí. los dos primeros Y los dos Chesney primeros paró un par de partidos. penales también. Chesney. Además Lo de Chesney fue atacada. bueno, ¿no? Todo lo atajó. Bueno. No, por eso te decía, si Sí. era solamente fase de grupo, Sí. yo también me sumo a Chesney. Pero después que claro, porque si yo soy defensor de Chesney voy a decir, bueno, y si el mejor es Mbappé que le perforó los dos, o sea, hasta eso hace que lo de Mbappé haya sido superlativo. A Chesney lo dejó como si fuese un arquero ordinario. Y esa doble tapada contra Arabia, pues yo no... El penal vos decís, Valle, pero después cómo se recupera para el rebote.
Es una locura. Y después, el penal, no solamente el penal contra Messi, ese primer tiempo lo que tapó, pues ese primer tiempo fue el mejor fútbol de Argentina hasta ahora en el Mundial. Después, pero si yo pienso Y el Chesney, ¿verdad? Sí, entre Chesney y los... esto pero- fase de grupo, pero como decía, octavos, ¿cómo? O sea, difícil lo del croata y lo del... ¿Cómo sacarle lo del afuera a marroquí, Bono, ¿verdad? Claro, porque el equipo japonés también anduvo muy bien en fase de grupo, ¿no? Sí, sí. Lo que atajó ese hombre Y fue... después, vos me decís igual, porque esto del mejor es por lo que intervino. Yo digo, y decía, Allison, yo decía, déjale que meta uno, y el tipo, 1-2, 4-0 y volaba. Esa que le tapa al 11 de Corea cuando estaba 2-0. Y después la concentración. O sea, vos me preguntás ahora a mí, y para mí Allison es el mejor arquero del mundial. Pero, a lo que decía Ariel, porque yo creo que en este tipo de debates es el que vos consideras mejor y el que aportó a su equipo para que llegue donde llegó. Porque yo creo que Allison es el mejor de este torneo, pero sin Allison igual Brasil hubiera llegado donde llegó. Y Chesney, que para mí está por debajo de Allison, si no estaba Chesney, Portugal se iba... Polonia. claro, Polonia se iba en la segunda fecha, exagerando un Sí, poco. ¿verdad? sí, contra Arabia, sí. Sí. Y ya que estamos, ¿por qué no arrancamos? Lateral derecho. Y a mí me Verana, gusta... pero decidimos o no decidimos lo del arquero. Pero Y... yo voto por Chesney. Yo voto por Chesney también. Sí. Yo no Mal- le puedo- mal le pesa a ustedes. Yo no le puedo dejar fuera a Bono por lo que hizo, ¿verdad? Y su equipo está en cuarto. Dale. Historia. Historia pura. Elegir a Allison está mal, ¿verdad? Entonces vamos a darle a Chesney. Chesney. Sí, sí. Canchero, sí, man, bien verborrágico. Ahí le hizo una apuesta a Messi también, que le dijo, no va a cobrar penal, le dijo. En medio del partido. Sí, en medio del partido. $100 le dijo. Sí, después va a no le iba a cobrar pagar, después penal. no le iba a pagar yo si tiene mucha plata. Sí. Lateral derecho. ¿Qué tal el francés? Yo vi poco de Francia. No, es que Francia... No, que sí, Pavard jugó solamente el primer partido. Parece que no se recuperó y allí cambió varios. Queda afuera, ¿no? Y mira que Francia está... su lateral yo creo que duró 9 minutos. Hernández. Lucas. Y ahora juega el otro Hernández, su Sí. hermano. ¿Cómo se llama el carrilero de Países Bajos? Dumfries, ese es, ¿verdad? Sí, pero ahí vamos a entrar el Eh, tema eh, de si es ¿cómo- carrilero o o el lateral? lateral. A mí me gusta Trippier, me gusta cómo está jugando, ¿no? Y Cómo apoya. Igual yo Después- creo que el sábado le van a usar a Walker para que sea el marcador personal de Mbappé. Claro. Porque ahí van a meterle justamente al hombre del City. Y después otro muchacho, no puede ser que no haya un lateral en Mundial, estaba Cafú, Thuram. Y Brasil, por ejemplo, tuvo un lateral mentiroso. No, lateral. en el partido. El menos influyente de Brasil fue lateral. A ver, mis amigos, colaboren. Fíjate que Ariel pregunta el nombre del lateral, o vos preguntarte el nombre del lateral de Países Bajos. Hakimi. También Sí. puede ser. Y Sí, vos ahí aquí, está. bien, Hakimi, bien, Ariel, Hakimi. bien. Sí. Sí, señor. Muy bien. Sí, Determinante sí. también. Sí. Primer central. Si elegimos a un polaco que ya no está como arquero, ¿cómo no vas a elegir Mira a un cómo marroquí? está el Mundial, Polonia, Pero que está jugando Marruecos. bien también Hakimi, o sea que se merece. Sí. Merece esta consideración. Muy bien. Sí. Presencia, personalidad. Marcador central a la derecha. Primero, Acá, ¿sabes qué? Déjame elegir. Y me hace así, está condicionado, está todo. Pepe. El tipo tiene 40 años y ¿sabes quién lo metió también? Otamendi, está jugando bien. el segundo Ahí está. central. Otamendi segundo, Cuti. Segundo central, ¿eh? Tiene que Para ser. mí esa es la dupla central. Y vamos al lateral izquierdo entonces. Está bien, No, no, Pepe. pero yo no me elegí, No, pero yo también elegí elijo. vos. Otamendi también elijo. No, yo elijo ¿Y Pepe? Otamendi. Pepe, está bien, le damos. Pepe, Le damos Pepe, porque Pepe, entró. Pepe y Entró Otamendi, y solucionó está bien. varios problemas de Portugal ¿Algún que paisano, hoy Dani? candidato. ¿Algún paisano No, que podamos no. colocar? El número 5, no. ¿Cuánto van a pagar por ese? No, ¿Por el defensor? el Kim del Napoli. No, Napoli ahora está trabajando urgentemente en un contrato para colocarle una cláusula. Le quieren eliminar la cláusula o que sea más de 50 millones de euros. Porque el tipo la rompe en Napoli. O sea, lo que sí en fútbol italiano Champions, ¿saben qué? Él vino como reemplazante de Koulibaly. Y no es que solamente reemplazó, y hay un debate de si él venía del Fenerbahce. No, pero es un zaguero top. O sea, él mejor. Ya que estábamos hablando, viste, todos eran delantero o volante, el tema de quién. Yo nunca pensé que iba a haber un defensor con esa calidad y esa jerarquía. Pero lo que pasa es que él llegó, él se lesionó contra Uruguay y jugó parchado contra Ghana, no jugó contra Portugal y bueno, contra Brasil, aunque hasta Virgil van Dijk no puede luego con esos fenómenos que tiene el equipo de Tite. Bueno, si me hablaban antes del Mundial y le decíamos que nuestro equipo ideal hasta los cuartos de final iba a ser con
Chesney, Hakimi, Pepe y Otamendi, así. La central. Edgar. Vamos con ella. Venía Bristol, llegaron las super ofertas navideñas con hasta el 50% en celulares, televisores, aires split, parlantes, piscinas, bicicletas y mucho más. Y Papá Noel sabe que solamente en Bristol se encuentran los precios más bajos y empezás a pagar recién el año que viene. Acércate a una de las sucursales o llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso, disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible, porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Powerade 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedades de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. A ver, acá, no, hincapié, dice, él estaba como, claro, pero no pasaron primera ronda, ¿verdad? Sí. Claro que los nuestros hasta octavo nomás también. Sí. Gracias, Rodolfo. Lateral izquierdo está costando, ¿eh? Mira que igual el ecuatoriano... Yo me quedo con Blim. Pero volvemos otra vez de carrilero. No, pero como lateral. Vamos a poner como lateral. Sí. A mí yo lo pongo de lateral. A mí me gustó, lateral. A mí, más ya que entró como suplente, a mí me gustó Teo Hernández, el de Francia. Porque mira que es una cuestión de suplente, porque su hermano se lesiona a los 9 minutos. O sea, técnicamente jugó, y en Francia también dicen, el famoso, con el respeto que se merece Lucas, campeón de Rusia, nos vino bien esto, porque Teo es de más ataque y ataca bien, y estamos hablando de la zona de Mbappé. Yo me quedo con Hernández. Yo me abono lo de Fabio, lo de Blim. Blim. No abundan los laterales que hayan marcado mucha diferencia, ¿verdad? Lateral izquierdo. No, la mayoría buen manejo. Por ejemplo, a mí me gustó en los primeros partidos Robinson de Estados Unidos, un buen lateral izquierdo, pero contra Holanda lo vi ya sobrepasado. Sí. Igual que el lateral derecho de Estados Unidos era importante, el que juega en el Milan. Aparte más Barcelona, Serginho. También Serginho, sí, mucha proyección, pero jugadores importantes, pero que no llegan. Está Blin entonces, mediocampista, hacemos doble 6. Yo creo que 3 Federico, para poder colocarlo. 3 los tres atacantes. Más delanteros. Y Casemiro ahí el fijo, sí. Y después ya ha colocado volantes más flexibles. ¿Cómo sabe que Fernández? No, sinceramente no le quiero mucho mérito a Casemiro por la estructura de Brasil, por lo que juega. Yo prefiero un jugador, por ejemplo, como Amrabat, por ejemplo. Ahí te ganaste, ¿no sabes que ahí le ganaste? ¿Quién, el marroquí? Claro, Amrabat. El pelado. Claro, para mí más meritorio. Casemiro tiene un equipazo. Porque Casemiro tiene que estar en un mundial, tiene que estar en el equipo, Fabio. Digo, tiene que estar sí o sí Casemiro, no puede. ¿Qué culpa tiene que no le sigan? Sí. O sea, es el único volante de marcador que hay en un equipo donde todos juegan. ¿Sabes qué? Cuando vos decís Casemiro, a mí me recuerda mi voto a Alisson. ¿Viste? Es como, pero... Y sí, no, ¿cómo ignorar? Ahora, podemos meter los dos, ¿verdad? Sí, uno que juega de interno, ¿verdad? No sé, Amrabat puede jugar de interno ahí para hacer el 4-3-3. No, pero con el despliegue físico lo es. Claro. Él corría más que un 9. Casemiro de los costados. No, y Amrabat está diciendo. Ya está, ya propone Fabio. Uno por lo menos. ¿Por cuál te va? No, pero ya está, los dos van a jugar. Enzo Fernández. No, yo preguntaba. Ese es mi yo a Casemiro no lo toco. Y al marroquí es muy tentador. Casemiro... Enzo Fernández. No, y votá, pues vos decís. Casemiro. Ah, ya fue grabado. Sí, Casemiro. 3 por Casemiro y... Está en el banco de la expectativa. ¿Sabes qué? Proponer ahora como un interno de Amrabat. Ahí yo te voy a seguir. Casemiro, bueno, está bien, Casemiro. Bueno, y después volante más suelto, ¿verdad? Bruno Fernández. Sí. De Portugal. Sí, Bruno tiene que estar. ¿Y después quién más?
Y uno necesitamos a la derecha, un mixto. No, espera, entonces yo ya... Paquetá no alcanza o... Bruno Fernández, Amrabat y Casemiro, mi trío de volante. El Dani Mira, se quedó dolido por el tema, Fabio. No, No, pero está bien. Y adelante. Y ahí Allí ya... es muy fácil. Mbappé. Allí es muy fácil. No, ahí hay que... Pero digo que Espera. abunda, no es que vamos a No, estar y buscando por eso con- es difícil. No, pero en el medio también abundaba, Sí. En el medio también abundaba. Yo creo que hemos ignorado varios ahí en el medio de Sí. ¿verdad? Para Yo decir. sí te digo los tres. A ver, Inglaterra en La el medio, tecnología. Bellingham está jugando un gran mundial. No, por eso. No puede dejarlo afuera, La pero lo dejamos tecnología. afuera. ¿Quién? Mbappé, Messi y Neymar. Richarlison. ¿Y a quién saca ahí? ¿A Messi? No, A Messi, Neymar. Richarlison, Mbappé. A Neymar. Neymar. Porque recordemos que Neymar no jugó. Neymar Todavía no. No, por no eso. la rompe. O sea, dos partidos no jugó. Está bien, No, me gusta el equipo, me gusta. Messi, Mbappé y... O sea, Messi, Richarlison y Mbappé. Mbappé. Bien. Sí. Está bien, Richarlison, Mbappé. Messi o... No, pues ya votamos ya, pues. Sí, está bien. Pero está bien que diga. Pero no. No, que yo dije, ¿quién por sería? ejemplo, Bellingham en el medio, Sí. Paquetá está jugando un mundialazo. los Messi, El holandés, Yo por- delantero. a mí sí me pregunta, De Payo Gaspo. ¿sabe qué? Gapo está ¿Sabe a quién yo no le cada saco? partido. En vez de Messi, sinceramente, que me disculpen los pro Messi. Perisic, para mí están en el equipo ideal. ¿Está bien? Pero te juegas por un solo partido nomás, Fabio. Vos te gustado igual que tu jugador No, marroquino. Tu jugador marroquino Perisic, ordinario, era discretito en los primeros partidos. No. Contra España la rompió. Tanto casado Giroud, con Messi Giroud por, también. por un golcito que metió con No, tres ya metió Ro, Dos. pegó baile, arrancó, Está jugando Messi bien. está arrancando recién. Está jugando bien, Estaba jugando su Mira. mejor mundial, está jugando, sí. Y Perisic jugó bien contra Japón hace un tiempo y ya le salvó ahí, pero bueno, qué diferencia la delantera, el presupuesto con la defensa, ¿verdad? defensa. Nuestra defensa pagamos bien, tranquilo de sueldacho, la delantera, mano. Pero a ver, Pepe está en Portugal también, ¿verdad? sí, en Porto. O sea, defensa Porto. de Portugal, tenemos los centrales de Portugal. Porto y Benfica. Pero para hablar bien, pero no, Benfica está haciendo una gran campaña. Y Enzo Fernández, por ejemplo, de Benfica, ¿verdad? Actualmente. No, yo la vez pasada decía, ¿cómo es? Con el hat-trick de Gonzalo Ramos. Lo de Benfica estaban frotándose las manos con La el guita. Mundial. Entre Enzo Fernández y Gonzalo Ramos. Los dos tienen 21 años. Vienen de venderle a Darwin Núñez por, no sé, 800 millones, exagerando. Y a Gonzalo Ramos le trajeron, dice, Eso ahora vos tiene tenés que la posta, reemplazar ya. a ¿De Darwin dónde Núñez. viene? No, él es de las inferiores. Inferiores. Claro. Y le dijeron, bueno, ya le vendimos a Darwin, ahora vos vas a tener que jugar. Es más, en el equipo real jugó Seferovic, que estuvo mucho tiempo en Benfica y ahora está a préstamo en otro equipo. Porque dijeron, no, él ya pasó. En algún momento él era el 9, ¿verdad? Y ahí donde dominó y fue dueño Tacuara mucho tiempo. Y decía, mira, los del Benfica son los otros ganadores. Porque cuando empezó el Mundial, no sé cuánto valía Enzo Fernández y cuánto valía Gonzalo Ramos. Ahora, en estos momentos, entre los dos. ¿Vos sabés que Enzo, su primer interesado era el Leeds United? Arriba de los 40, pues era. Antes del Mundial. Hoy con ese dinero. No, Te no, echa una gracias. patada de- Bueno, la audiencia es testigo. pero en defensa El lunes vamos a estamos hacer de vuelta el equipo ya a los cuartos de final. A ver cuándo sobreviven tipo reality. Sí. A ver cuándo quedan de esto y no, ¿verdad? Pero en defensa, ¿quién lo que, por ejemplo, en mediocampo y delantera es cierto? Mira, está Bellingham, está ahí arriba lo que ustedes decían, lo de Paquetá, lo de Gakpo. Pero en defensa, no sé si omitimos tanto, ¿eh? Sí, fíjate, ganó grupo a PSG y a Juventus, sí. No, estaba en un momento. Sí. David de Canadá, sí, pero jugó muy solo y marcaba mucha diferencia con respecto a sus compañeros. A mí me gustó mucho Adam de Estados Unidos también. O sea, hay jugadores que en puestos específicos están para estar una terna, ¿verdad? Sí. Pero no para estar el 6 de Estados Unidos, Alemania, aquí mostró nada, ¿verdad? Nada. ¿Sabe Fíjate qué? que el ¿Sabe que termina Frotler, marcando, ¿eh? El 9. O sea, el mejor de Alemania fue el 9 que era suplente y, Sí. y Flick tenía que meterle en la desesperación. Y después está que está contra Costa Rica. El que marca cuántos goles seguidos. Y recibió el premio y salió mío llorando en el premio. El que le hace 3 goles a Costa Rica, creo, 2 o 3 goles seguidos. No fue Kai Havertz.
Havertz, claro, no, el Floco hace gol contra España, ¿verdad? Claro, no, es que... Pero, Claro, no, pero Havertz ingresa y pero- marca 3 claro, goles del pero Chelsea, sí. Havertz fue titular contra Japón, jugó mal, por eso el técnico no solamente le cambia, sino que después lo borra contra España. Y después lo metió Porque contra Costa Rica. Ni la figura ni nada en Alemania. No, Alemania. Hasta Neuer se No, yo comió te un digo, gol en increíble. Alemania el sub-9 y algo de Musiala, pero después ya nada. Y la vara es bajísima en comparación a lo que... Bélgica, horrible también. No, Nada. entre las definiciones de Lukaku y las declaraciones de Bruyne, ya. Se tiró abajo a full. No, claro. Y después, fíjate, España misma. No tenemos nadie que decir, che, porque España juega eso. Claro, España fue toque, Sí. O sea, y acá nada más. no tenemos un jugador que digamos, che, pero fulano, Morata, otra vez, o sea, ahí es un poco... Que Morata sea el mejorcito, te habla las claras de lo mal que De jugó lo que España. había, ¿no? Jugando pocos minutos, buen promedio para Claro. lo que hizo, ¿verdad? Pero también, o sea, por el fútbol uno hubiera dicho, pero fíjate el mundial que hizo Pedri, que hizo Gavi, que hizo Ferran Torres, Asensio, hasta... Rafinha jugó muy bien también, sí. Ah, sí. No, Brasil puede meterle a... Sí. Volante central, Adam, sí. El camerunés que tiene rulo, dice. Nuestro amigo Gran Mundial de Son de Corea. No. Sí. No, hay muchos que hicieron. No, pero Son hizo el pase del mundial, pero y él llegó... Sí. Él llegó diezmado, pero el hecho de que él Campo, esté sí. le dio ánimo a su selección. Bueno, hasta aquí. Vamos a hacer el lunes el equipo de cuarto de final. Entonces, 12:31, Edgar. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, si se puede. Adelantad de la Navidad con los combos de Electroban. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción. Congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Los jueves en Farmacias Catedral. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja, más 15% de ahorro en el extracto. Y con todas las demás tarjetas de crédito tenés 25% de ahorro en caja, más 10% de ahorro en el extracto. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y conoce más. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candy Lejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y registrate ahora. Tower Star Casino Online. Bueno, seguimos. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un auto
Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Bueno, a nivel local, Miguel Martínez no se mueve de Cerro. No. Postura ya institucional. A pesar de la oferta que recibió por el arquero, va a seguir con Jan, ahí siendo parte del cuerpo de arquero de Cerro. Un caso también que se dio, que confirmaba nuestro compañero Wilson González, la llegada de Oscar Brizuela. Nacional? A Nacional. Él es argentino. Oscar Brizuela no es de Resistencia. Sí, el que era capitán de El Resistencia. Recio. Sí. Zaguero interesante. Sí, solo tiene mucho acceso nomás. Zaguero que puede encajar tranquilamente en la idea estilo. propia y el estilo de Sarabia, ¿verdad? Cumplidor, un zaguero Nacional. tradicional, digamos. Metedor, Sí. a uno se le va la mano. Sobriedad. Es sobrio y muchas veces se le va la mano con las tarjetas y compañía. Sí, eso sí. Ese es el tema. Pero con mucha presencia. Él fue el que fue expulsado contra Cerro, ¿verdad? Sí, él en el mismo. famoso partido del penal polémico, ¿verdad? Y tiene otra pulsión que no recuerdo. Por eso, ya que ya lo habíamos cartulado Sí, como claro. un zaguero que veía la roja muy fácil. Pero viste, claro, nosotros seguimos más así partido, pero como que para la gente es la de Fernando Romero, que primero el árbitro le muestra amarilla, Sí, y después sí. el VAR le llama para decir, fíjate que él le tiró el codo, y ahí lo echan. No, Argentina es Brizuela, Fabio. Sí, era No argentino. sabía yo, ¿eh? Corazón que habla tanto, le habla mucho al arbitraje también. A los árbitros. Había contado su experiencia, su historia. Él jugó mucho tiempo en Brasil, por ejemplo. Él estuvo mucho tiempo en Brasil, pero en realidad él surgió de acá, pero siendo argentino, o sea, fue buscando diferentes caminos hasta llegar acá después, con lo que tiene que ver con resistencia justamente. Y a ver, ya que estaba medio desenchufado, y en la línea defensiva nacional, ¿quién nos sigue? Y ahí hay que ver qué va a pasar con García Guerreño y con Miguel Yaquet también. A ninguno está asegurado. No. Y no, Ah. porque terminan los contratos y lo que sí ya está... Gaona Lugo va Gaona para Lugo, Perú. sí, ahí justo iba a decir eso. Claro, Sí. pero ya que estamos hablando de Brizuela, Sí, sí, digamos, o sea, exactamente. como que se Y suma o algo, porque- y algo va a pasar, por Claro. eso se va protegiendo ya Porque Pedro. hasta, fíjate que en el último partido contra Olimpia, Bruno Cabrera juega como lateral, y él también había llegado como central. Es más, siempre ya que recordaba que él no arrancó el certamen y que después en la segunda o en la tercera fecha se suma al equipo, que fue la revelación del torneo clausura, siendo protagonista hasta el final. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepargolti, Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias, accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery y pick-up en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trab, Evolution, Sony, Yorgafa, Cosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin
sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Bueno, me decía Ángel Roda, sí, está en Platense, está por ahí en Platense. En la primera del fútbol argentino, el jugador Miguel Yaquet. Miguel Yaquet. Canales se va a la nube, ¿verdad? 50%. Sí, creo que 50% del pase. Hablan inclusive de algo así, algo cercano o inclusive que ha llegado a los $1 millón. ¿Vos decís? Es lo que Es decía, complejo, ¿verdad? ¿no? Mira que la nube está... No está muy bien. Por el pago del 50% del pase. Y... De hecho, cuando hablábamos con el licenciado Giovine, él nos decía que sí, que estaba para ir a un equipo del fútbol argentino. No quiso ver el Pero nombre. Canales fue a Ñul, por ejemplo, un préstamo Sí. que no fue muy ambicioso en aquel momento, por ejemplo. Por eso me llama la atención lo de... Y es un central necesario para un equipo porque es zurdo, maneja ese perfil, tiene buena estatura, buen juego aéreo, tiene buena salida. Es un central interesante y que ya tiene su experiencia propia en el fútbol argentino y que no fue tenido muy en cuenta por Ganero, ¿no? En toda la temporada. Se despidió en sus redes sociales Luis Enrique, el técnico de... ¿Qué dijo Luis ayer, Enrique? En mi nombre y el de todos los que formamos el staff. Todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon 2 veces, presidente Rubiales y director deportivo Molina. A todos los empleados de la Federación Española con los que compartimos experiencia y vivencias de todo tipo. Cómo no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada, siento no haberos podido ayudar más. También a los auxiliares, doctores, fisios, utileros, seguridad, los de audiovisuales, los de viajes con limones al frente, la team manager, Nuria, y las nutricionistas, etcétera, que trabajan incansablemente para ayudar a los jugadores y el staff en todo lo que necesitamos. Ha sido muy especial formar parte de esto. Por último, pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión. Lo que necesita la selección es apoyo, en mayúscula, apoyo, en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos España, hasta siempre, gracias. Y por supuesto las iniciales de Luis Enrique Martínez y más una G que no, vamos a buscar ahora de qué significa. Luis Enrique Martínez, ex técnico de España en estos momentos. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439
49.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevase dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Bueno, lo que vi también que el tema de la intermedia, Bobadilla va a ser el técnico de Sol América, ¿verdad? Mucho tiempo ligado a Almeida en ese cuerpo técnico, en Sol América de muchos años atrás ya, y después también dirigiendo con Almeida cuando estaba Iván también. Pero que ya conoce muy bien el torneo, campeón con General Caballero de Mayor. No. No. Justo iba a contar esa historia. Ovelar es campeón en la intermedia con General Caballero y cuando todos dábamos por descontado que Humberto Ovelar iba a dirigir en primera división, se enoja. El nombre de la cancha que después dijo no se era va. tan así. Y ahí viene Gustavo Bobadilla que sí, él dirigió General Caballero y estuvo en varias etapas para llegar a la intermedia, Cierto. Y en la intermedia A que mí se consagró fue Ovelar. Sí. Comentaba Fabio que también llevó al 22 de septiembre de Encarnación a la intermedia. Bobadilla es un Trabaja técnico bien eso. que trabaja bastante Mucho bien. tiempo en Centroamérica, ¿no? Sí, y solo Con Ever. Y solo también. ¿Solo también? Porque él cuando viene a dirigir a lo que recuerda Fabio a la primera de General Caballero estaba en Centroamérica. Él está en Guatemala, tengo entendido que estaba Sí. en ese momento. Cuando se da esa famosa ruptura, él era Iván, un poco Ever, con quién iba. están al medio, sí. Claro. Y se tuvo que ir con Ever. Claro, en Sudamérica. Que se está moviendo, pues nada, ¿verdad? Guaraní tardan a ser oficial lo de Muñoz, Todavía que ya no estaría hay- arreglado. Creo que están viendo para transferir a Matías Segovia, por ejemplo. Están en tratativas, no sé con qué equipo del exterior, pero están para transferir a Matías Segovia. Hay que ver lo que significó la salida. Pareció definitiva. vuelta lo de Fernando Fernández para Cerro, También. que nos hacen algunas preguntas. ¿Qué Pod- habría pedido Arce? Podría ser porque ya a principio o a finales del año pasado ya se hablaba inclusive de esa posibilidad también, que ahí llegó y rechazó Fernández porque vino la mejor propuesta de Guaraní, con un Exacto. sueldo que solamente lo tiene él, tengo entendido, era en Guaraní, Fernando Y Fernández. que va a haber bajón ahora. Por eso también estaría... Exacto, y va a haber un que- recorte importante. Claro que se especula mucho que él no va a aceptar la rebaja salarial, hay que quiera ajustar Guaraní para la temporada 2023, pero todo se va a definir con una charla con Santiago Sosa. No sé si se va a dar ya hoy o en los próximos días, pero así está el tema para un Guaraní que pudo ingresar dinero porque lo que vende Guaraní de Rodrigo Fernández Cedrés es su porcentaje. Y ahora se queda sin nada, pero más de $1 millón de por medio. 1.900.000 según Sí, por los ahí. sitios brasileños. Guaraní ya creo que se queda sin derechos federativos y económicos de Fernández Cedrés, pero va a recibir ese dinero. Claro, ahora está viene lo de Morel, que también va a ir a algún club del exterior. No retorna. Quizá Estudiantes mismo lo recontrate. Y el otro era el de Vélez, Florentín, que también va a buscar ser prestado. No está para el presupuesto actual que tiene Guaraní. Hablamos de otro mediocampista. Sí, confirman, Juanma, que Chiquiar se lo quiera Ferfer. Y ahí está el tema, ¿qué va a pasar con Moreno Martins? ¿O cuál es la idea que se va a tener con esto entonces? Si es que llega Fernando Fernández, me parece que más que obvio que al boliviano le van a decir Claro, muchas es gracias para por un todo. nuevo presupuesto en Cerro también, ¿verdad? Tiene una Copa Libertadores que no asegura la fase de grupo y jugarte con un sueldo de 100.000 es muy complicado. A propósito, ya que estamos hablando de todo un poco, Cerro va a conocer o su rival o el país con el que o donde tiene que viajar para jugar su partido el 21 de diciembre. Se hace el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. Por También el Nacional, miércoles. Sí. Nacional va a saber su rival para la fase 1 y Cerro para la fase 2. Ayer, por ejemplo, en un hecho histórico en Colombia, Deportivo Pereira salió campeón. Después, no sé si después de mucho tiempo o porque yo recuerdo en la época del 50-60 era un nombre muy fuerte en Colombia. Un paraguayo que dejaron Y buena... claro, con paraguayo, sí, exactamente. Y fue en tanda de penales terminó ganando al DIM la final
y se quedó con el título Deportivo Pereira, que va a jugar fase de grupos de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Después obviamente Colombia va a tener sus clasificados para esas fases previas donde quizás pueda tocarle a un equipo paraguayo, pero vamos a ver si entran en el mismo bombo, como se dice, para la situación que se va a vivir el 21 de diciembre, entonces sorteo de fase 1 y fase 2, no la fase de grupos. La fase de grupos tiene que esperarse un poquito más para poder realizarse. Primera vez me dice aquí la Surana, 78 años de existencia. Ah, perfecto, sí. De existencia. Me parecía leer eso. Exacto, 78 años. Estamos con Marcelito González. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Federico. Todo bien, todo tranquilo. Saludos por la vuelta, tu compañero ahí. Todo tranqui. Marcelo va a poder elegir club porque acá nos informa Wilson, otro compañero, que está quedando libre de Guaraní. Sí, así como decir, quedo libre ahora en diciembre. Se me terminó mi contrato con el Guaraní y estoy buscando nuevos desafíos, como se dice. O sea, no hay posibilidad de arreglar, tenés que buscar otro club. Sí, existía la posibilidad de eso. Yo también con el nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Pero en lo personal, yo le comenté a mi representante también que quería cambiar el aire. Detrás de eso también está mi familia, ¿verdad? Y también, digamos, fuera de eso, quisiera tener un nuevo desafío, cambiar el aire como se hizo, ¿verdad? Por todo lo que pasamos también en el club, se hizo muy difícil, en todo sentido, ¿verdad? En lo político, en lo personal, en lo psicológicamente, cómo se hizo y por eso era más. Marcelo, entonces lo que pasó aquí es que no iba a haber acuerdo con la gente de Guaraní para quizás darle continuidad a tu contrato porque hay un presupuesto nuevo que se va a manejar para esta temporada y entonces te quedas con el pase para decidir qué destino tomar, ¿verdad? Sí, así mismo también el club estaba, como se dice, estaba también una nueva persona al mando, ¿verdad? Como se dice, con nuevas decisiones en todo sentido, ¿verdad? Así que yo también estoy tranquilo, ¿verdad? Primero que nada, y como te comenté, también le comenté a ellos que quería dar un paso al costado, como se dice, cambiar de aire, ¿verdad? Y también ellos, como yo soy del club, también entendieron muy bien mi situación, ¿verdad? ¿Puede ser Vitória tu próximo destino? ¿Habría interés de este equipo brasileño? La verdad que no sé nada sobre eso, ¿verdad? Sí, mi representante está manejando, sí me dijo que hay varias opciones. También podría ser acá en el plano local si yo quiero, ¿verdad? Pero como te digo, estaría bueno cambiar de aire. ¿Tu representante quién es, Marcelo? ¿Cómo? ¿Quién es tu representante? Yo estoy con Cerrati, Diego. Ajá. Y él te comentó entonces que a nivel local habría interés y afuera hay posibilidad en el mercado brasileño entonces. Sí, así más o menos me dijo, yo no negocié con él, ¿verdad? Pero esa opción es la que me dijo, él está manejando eso y como te dije, estoy tranquilo, ¿verdad? Por cómo terminé, porque venía jugando en lo personal, ¿verdad? Capaz no se dieron los resultados, pero como dije yo, en lo personal también quise buscar otra aire. Bueno, está Marcelo, ¿cuántos años en Guaraní? Y yo ya estoy en la inferior de la sub-14. Gracias a Dios pude debutar ahí donde empecé las inferiores. Gracias, Marcelo. Bueno, un abrazo y un saludo para tu compañero ahí. Marcelito González, después de mucho tiempo, extremo. Y ahí, uno de los tantos de Guaraní que... Y pinta y radiografía muy bien la situación de Guaraní, que hay jugadores de los que ya no va a necesitar o en todo caso se deben adaptar a un presupuesto inferior a lo que se venía pagando y entonces ya hay jugadores que prefieren despedirse y el caso de Marcelo que se queda con el pase en la mano porque siempre vinculado a Guaraní fue a jugar en River, préstamo. Guaireña también se ha vivido, ¿verdad? Guaireña, en un momento dado recuerdan ustedes que nos había contado él que no sé si le llamó Chiqui o dijo que había interés de Cerro cuando él estuvo muy bien en River. Cuando hizo muchos goles, aportó muchísimo. Que él fue el autor de uno de los goles de lo que después terminó siendo
Un segundo gol que ya... Claro, que para muchos ya era el gol del campeonato, porque él hace el 2-0. Iba a hacer primero y después hacer el segundo gol. Sí. Definió muy bien. No, pero Claro. toda la gente de Guaraní ahí con ese gol dijo, Él acá ya hizo- está. Él fue muy determinante en la campaña de Guaraní. Fue, No, por la eso, mayoría viste de los que partidos Tiene fue en un titular. partido anterior un gol increíble que se pierde también. Contra Nacional. Contra Nacional. Un contragolpe que no definió. Último minuto, Sí. ahí decíamos, con este gol pierde el título Guaraní, decíamos, y después otra vez aparece marcando un gol determinante, sí. Porque, como ustedes dicen, casi el que se va con el pase en mano es, bueno, el famoso eterna promesa, pero mira que estuvo a punto de... o sea, hace exactamente un año, él era gravitante, él era importante como el que jugaba ahí por derecha y había hecho ese 2-0 que después, bueno, terminó como terminó y ahora a plantearse porque el famoso buen jugador es, más allá de que siempre, eso es lo que pasa con los jugadores que aparecen joven y tienen esa virtud de la velocidad y la explosión. Vos te quedás con ese estereotipo, este es un abrelata, este es un tipo, y pasan los años Claro. y vaya a saber cómo se van conservando, cómo le pasa factura al físico para alguien que en Guaraní hace rato estaba. Claro, hace rato es Marcelito. Sí. Siempre porque él la agarra de debuta a los 17, también como tanto otro en Guaraní. ¿Quién era que le puso? Está ahora en Estados Unidos. A Redes le puso Garnero una vez con River. La segunda vez Guaraní con River ya. Que no tenía delantero, le puso a Redes segundo tiempo. Debutó Copa Libertadores también, es muy jovencito. Ronnie Redes, que está. ¿Fue él o fue no sé si Ismael, Reyes creo que era el que él le hizo jugar, no Redes? No era Redes, Para mí fue este Reyes el que jugó contra jugó River. Un en la chiquitito intermedia. también. Sí, en la intermedia jugó con San Lorenzo. Viene jugando hace rato en San Lorenzo. Y bueno, de eso está lleno. El que está ahora en... El que está en Lanús, que se lesionó. Que estaba en Santaní, en Sudamérica. Iván Casal. Casal. Entonces son jugadores muy parecidos todos. Sí. Te puede jugar como Ahora lateral, extremo. el que después más o menos se adaptó mejor en Ameliano, Zamudio. Hablando de Alejandro jugadores de Guaraní, Zamudio, ¿verdad? Freddy Vera, Sí. también carrilero, extremo, y no llegan, ¿verdad? Le hacen muy difícil el tema. Y, ¿Sabes otro y equipo? pasan los años, o sea, vos Yo le comparto tenés con- con 20, 21 años y no, este explosivo, y le tenemos con el nombre todavía el diminutivo. Sí. Y ya tienen 27, 28 años y vos decís, pero vos eras Tomás Rojas. Tomasito. Tomasito Rojas, sí, sí. Hay un montón que están en ese... Había En ese tren. uno, Jonathan Samaniego. ¿Qué pasó ese? Ese en Sol estuvo que... Ese era de Sol. Sí, de Sol también. Claro, Otro- pues yo comparto que me dijo la otra vez Biancucci que se tiene que ir a... Argentina, un buen club de Brasil sí agarra, ¿verdad? Un club competitivo. Fíjate lo de Ramón Sosa, por ejemplo. Porque allá pues incorporan muchas cosas que acá no... O Iván Ramírez, que todo lo que incorporó ya también allí jugando en otra liga, ¿verdad? Acá siempre lo mismo y parece que le da lo mismo a ellos también, ¿verdad? El y a tema veces, de- ya que decir lo mismo, o a veces peor, porque cuando charlamos con Julio César Cáceres, hace un par de días, y él apuntaba lo de Bruno Duarte, que le hizo jugar y después... Recalde. Bruno Recalde. Claro. Bruno Recalde. Y después cuando le dice, tenés que ir ahora a entrenar con tu categoría, me puso una cara de... Y le tuve que hablar, o sea... Pero qué difícil porque el chico no fue consciente que él estaba jugando por un reglamento, ¿verdad? O sea, no es que lo puso por convicción. ¿Entendió mal la película? Claro, pero ¿sabes por sí. qué? el famoso se la creyó. Claro, Se la creyó. pero ¿sabes lo que pasa, Fabio, Federico, Ariel y audiencia? Yo me acuerdo porque, por eso, en esos 4 partidos, Julio quería encontrar, y el que más o menos, y ustedes se van a acordar, Ariel y Fabio, porque ustedes hicieron ese partido contra Tacuaré, Sí. fue el primer partido donde el Sub-19 Olimpia jugó bien, Sí, que está fue claro. él. Sí, sí. Y creo que después él juega el siguiente partido, entonces, porque primero había arrancado Quintanita, el hijo de Animal, después jugó Aarón, creo, o sea, no le encontraba, Sí, Aarón. y capaz, si él hubiera jugado mal ese partido contra Y el Tacuaré, 9 también jugó... Ese era Aarón. ese Aarón. Ese era Aarón Páez. El 9 rapado. Claro, claro. Sí, no, no. Y capaz si él hubiera jugado mal contra Tacuaré, no se la creía, pero jugó bien, es más, se le cuestionó a Julio haberlo sacado en el segundo tiempo. Pues yo venía escuchando el trabajo de ustedes. claro, ese fue en el defensor del Chaco. Claro, ¿verdad? el Sí, partido sí, que sí. se pierde sobre la hora y que lo había llevado a Matías Almeida al banco y que aclaró cómo fue el tema de parte de Julio. Y es muy peligroso porque vos podés tener un buen partido y capaz ese partido, para el que ya es grande, el maduro, dice,
mira, pero puedes tener un bajón. Pero capaz para uno de 18, 19 años. Yo, primero entró, capaz a mí también me va a llamar. Le fue bien, y después cuando Julio decía, después cuando yo lo mando, me pone cara de... Y tuve que decirle a su técnico, hablarle por qué, y ese tipo de cosas. O sea, hay un montón de elementos. Por eso uno siempre iba en contra de este reglamento. Porque te abre, no va a faltar, pero viste fulano y tal, jugó bien. Y después cuando porque ustedes hacen el recorrido, es que el que se hizo de. Y anda a haber muchísimos casos como eso. Y que creo que él terminó definiendo mal en la tanda de penales del último sub-19, ¿verdad? Pero voy nomás... Mira, el año que tuvo, ¿no? Claro. Lo cerró en un sub-19. Y vos sabés que Sí. pareció sobradorcito en su ejecución. Quiso medio de lujo, tipo Alejandro daba Silva. esa impresión definiendo. así, ¿eh? Sí. Y si a Van a eso enganchar, lo que contó Julio, o sea, es como que Claro. decir, porque a ver, él también sabe de, mira, este necesita protección, entonces si todos ustedes me dicen que jugó mal, yo no voy a negar, pero voy a buscarle. Y la vez pasada cuando le pregunté por el reglamento, dice, y mira qué complicado este reglamento, y colocaba, porque me viene a la cabeza, Sarabia cuando era técnico de la sub-20, en medio de este reglamento decía, y tengo que reconocer, muchos jugadores acá venían creyéndose que eran jugadores de primera. Y el tipo tenía una gana de decirle, vos estás jugando en primera porque hay un reglamento. Y como que ese jugador le miraba medio de arriba para abajo a su compañero que todavía no había debutado en primera. Así mismo fue, pasó con Sergio Díaz, en la categoría. Acá dice Julio Andino, dice, el Chico Díaz, por ejemplo, ¿cuántos años ya tiene? Dice. Y sigue siendo el Chico Díaz. 24. ¿Y Fernandito? Y él ya estaba cerca de los 19. Estaban pasando en redes sociales videos del Real Madrid, ¿verdad? De donde jugaba Sergio Díaz, el Castilla, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Verdad? Y estuvo con Hakimi ahí, en un momento. Sí, fue en el mismo Fue mercado de todo pase de Valverde. ¿Cómo va el de Japón o Cubo? Cubo. Cubo, bueno, también por ahí estuvo Valverde ni hablar, ¿verdad? Para Fabio, que preguntó por Jonathan Samaniego. ¿Qué pasó? A ver. Jugó en 3 de noviembre el año pasado, dice. Miramos. No, este año. Este año. 3 de noviembre, ¿en qué categoría está? ¿Tercera? En la B no está, en la C. ¿En la primera B? O en la C. Y te dice también que su nombre completo es Luis Enrique Martínez García. García, era Faltó el la nombre. G sobre el final. Sí, señor, muchísimas gracias. Qué atentos los muchachos. Excelente, no, estos son esta excelente. gente Unos capos los muchachos. Y con respecto a Jonathan Samaniego, Que juegue Pomelo. Y dice, para terminar con Pomelo, hermano. Fernando, vos aquí la otra vez en plena nota con Julio Cáceres, me decía, qué impresiones que hace la gente de Pomelo. Qué buen tipo de Pomelo, es simpático. Porque mira que la tiene El con apodo. Pomelo. ¿Eh? El apodo. La otra vez El apodo. preguntaba si la tenía en cuenta Pomelo, pero Pomelo, no. ¿Sabes qué? Julio está recordando la partida contra Me Guadalajara, ¿eh? recuerda a Johnny, una vez Johnny se... Lo de Camacho. No, y también después lo de Pomelo. Sí, lo de Pomelo, sí. Pues yo creo que ya se pregunta por default, digo. Porque Pero su no última creo. intervención fue contra Nacional y Fue jugó muy mal. malo lo suyo. Jugó mal. ¿Verdad? El Chico Díaz, Hakimi, Odegaard, Cubo, Valverde, ahí está. ahí están todos ese grupo. ¿Vos te acuerdas cuando debutó el Chico Díaz en Estados Unidos contra el United? Esos partidos pretemporada. Me acuerdo nosotros volvíamos de alguna cancha y escuchamos que debutaba. Che, la puta. Nos fuimos a ver el compacto ESPN. Qué locura, ¿eh? Y encima debutó bien. Hizo un par de cosas así. Y era acá se publicaba interesantes. un saludo con Ronaldo, con Zidane, cualquier cosa que Así aparecía con la mismo primera era lo máximo. Es que quieras o no, vos sabés que fue dentro de la etapa deportiva de Marca. En un cuadrito estaba él. O sea, para... Sí. O sea, no era, mira, viene no, viene la promesa ahí y terminó con... Por eso te digo, o sea, hay demasiados elementos para explicar por qué unos llegan y otros entran en la categoría del que se hizo de... O sea, entonces yo traía a colación algo muy reciente que contó nada más y nada menos que el técnico campeón del último torneo, que viene de esa reserva, que viene de conocer a los jóvenes, cuando decía, mira, yo cuando ahora le quería dejar, ya me ponía cara. Y decía, espera, no es solamente cómo te va a creer porque no, cómo te va a creer porque jugaste 1, 2, 3, 4 partidos buenos. O sea, los que están allí son tipos de 1000 batallas. Y bueno, ese es otro punto del reglamento. Cuando alguien dice, pero fíjate fulano, no, casi siempre llegaron por rendimiento los últimos casos, Enciso y Diego Gómez. Hasta el punto que lo que fue solución para Cerro y Olimpia con Odesur, para Libertad fue un dolor de cabeza, porque terminó perdiendo a un titular que no tenía nada que ver con el reglamento.
Y después está el otro elemento. O sea, lo que nosotros vemos es los 90 minutos, pero para la convivencia. O sea, que un técnico de primera diga, no, ya que después me puso cara y le tuve que hablar a su entrenador. Es un poco convivir. Y aún más porque, bueno, estamos hablando de una edad donde el famoso, nosotros mismos, o sea, si estuviésemos ahora delante de un micrófono a los 18, 19 años, cada cosa que... Pero y ellos tienen esa exposición y nada más y nada menos que en equipos grandes. En este caso como lo del Olimpia. Acá me dice Juanma, debutó contra Chelsea. Entró por Morata, el chico Díaz. ¿Está Juanma a propósito en línea? ¿Qué tal, Ovalito? ¿Bien? ¿Y el nene no vino hoy? Hey, por lo menos feriado. ¿Cómo se llama el nene? ¿Le gusta venir a la radio? Kevin. Motoqueiro. Motoqueiro. No, Ayer, sí. Le gusta venir a la radio, pero me parece que hay una obligación del padre también. Por lo menos feriado, déjale descansar a tu hijo, Sí. amigo querido. No, pero está bien. Ayer vino un rato Luciana también a traer una chipa. Está bien que los chicos vengan a No, mirar está muy a bien, dónde pero- está el padre unas cuantas horas al día. Ahora, pues tienen pues ese interrogante. En cambio, cuando vos ya le decís, me voy a mi trabajo, ya se imaginan, ya saben dónde, ¿no? Claro. Ya saben más o menos el tema. ¿A dónde está papá unas cuantas horas al día? Y el que a está en ver línea si también va- le trajo al cachorrito la otra vez. ¿Eh? El que está en línea también le trajo al cachorrito la otra vez. ¿En serio? A ver, Sí, ¿cuándo sí. le trajo? Le trajo el... ¿Cuándo? ¿Ayer fue? Ah. ¿O antes de Yo ayer? le traiga a Johnny que le traiga y preguntarle a su hija qué opina de la muñeca que le trajo Johnny de Colombia. Que le dio tanto terror, la muñeca pallecera. El martes estuvo el hijo de ¿El martes? El martes estuvo el hijo de Juanma. por ¿Qué ahí. tal, Juanma? ¿Cómo anda, Fede? Saludos para todos. ¿Lo trajiste El al martes. pibe, al chico el martes? El martes, pero fue una visita así fugaz, rápida. No, claro. Pero que dejó su huella. ¿En serio? ¿Cómo se llama tu nene, Juanma? Maximiliano, ¿Y cuántos años tiene? 3 años actualmente. Acaba de Ah, no, terminar sí, la- no discierne todavía el bien y el mal. No, pero no, exactamente. O sea que la inocencia es increíble, pero o sea que sí, siempre me asusta porque él también ya quiere ser periodista. Pero eso nos dicen a todos, sí, bueno, ¿y qué? Tampoco está tan mal, ¿verdad? Está bien, No, está bien. estamos bien. Está bien. Juanma, Cerro Porteño, Miguel Martínez intransferible, lo de Fernando Fernández es real. Contanos otras cosas. Sí, exactamente. Lo de Fernando Fernández. Yo recuerdo diciembre del 2021, estaba todavía muy fresco en la memoria el famoso 155, cuando el propio Francisco Arce también se comunica con él, le manifiesta el interés de contar con sus servicios para la temporada 2022 e incluso admitió también el propio presidente Juan José Zapá, que estaba en ese momento en plena campaña, que son vecinos en Nueva Colombia o en la ciudad de Altos. Hay un complejo allí y son vecinos Fernando Fernández y Juan José Zapac y que incluso se han encontrado en esa zona en algún momento. Estamos hablando de diciembre del año pasado y también el propio Juan José le había comunicado, incluso estuvieron hablando allí algunos números. También tenía una oferta de Arabia el Fernando Fernández y finalmente Guaraní hizo el esfuerzo y logró convencer al delantero, que fue goleador en la pasada temporada con 21 tantos, de extender su contrato, que va hasta el 2024. Ocurre lo siguiente: la actual dirigencia de Guaraní le plantea una reducción salarial importante, entonces él no está de acuerdo y por ende hay una posibilidad de salida. Se abre una pequeña ventana para poder, para que Fernando Fernández sea transferido. Allí de vuelta ingresa Francisco Arce en la película, porque se comunicó con el futbolista, le manifestó de vuelta su interés de contar con él para esta temporada 2023. La cosa ha cambiado en comparación a la temporada pasada, porque Fernando Fernández, si bien tiene la intención de dejar Guaraní, hay un contrato que lo liga hasta el 2024, y si Cerro Porteño quiere contar con Fernando Fernández, aparte de convencer al futbolista, debe sentarse a negociar con Guaraní. Y allí es donde se complica la cosa. Sabemos la relación entre Cerro Porteño y Guaraní en ese sentido, en cuanto a futbolistas y compañía, de los antecedentes que hay, y hasta el momento al menos es lejana la posibilidad. El interés es real. Francisco Arce quiere contar con Fernando Fernández en Cerro Porteño, pero de allí a que se concrete y todavía queda mucha tela por cortar, como se dice habitualmente. No va a ser fácil,
que Fernando Fernández llegue a Cerro Porteño. Lo que puede facilitar, Juanma, es que, por ejemplo, si Fernando Fernández no llega a un acuerdo, si hay una intención de la dirigencia guaraní de reducirle el salario y que allí se rompa el contrato, que él llegue como jugador libre. Eso pensé cuando uno de los compañeros escribía que el contrato termina en el 24, porque es cierto que siempre fueron tensas las relaciones de Cerro Porteño y Guaraní, pero también es cierto que, salvo Elvis Marecos, que no pudo ir, después todos los jugadores que quiso Cerro de Guaraní los llevó. Hilario Navarro, Edgar González, Pedro Irala, Fabro, históricamente tuvo éxito Cerro con este tipo de operaciones. Siempre lo llevó, el único fue Elvis Marecos que no consideró Cerro pagar lo que quería Guaraní en aquel momento. Por eso a no descuidar que salga, y por lo que está apuntando Ariel me parece, sí, si vos estás encarando un nuevo proceso, como pasó con Josué, la rescisión porque había que pagar un sueldo alto y bueno, dejó que sea transferido incluso después del plazo establecido a Estados Unidos porque se liberó de una carga, ¿verdad? Me parece que por ahí puede tener éxito lo de Cerro, Juanma, pero como estábamos hablando también, creo que viene ligado a lo de Moreno Martín, ¿verdad? Y a la nueva política de 9, porque me parece que Oviedo deja un hueco, pero de un plantel que necesitaba 3-9, porque acá Cerro arranca peleando fase de eliminatoria, no todavía fase de grupo, y me parece que con Fernando Fernández, Fernando Romero, otro 9 que puede aparecer, ya está el tema, digo por el Moreno Martín que produjo muy poco y gana mucho. Sí, y vos sabés que pese a la afirmación de Francisco Arce en la última conferencia de prensa, donde él manifestaba que Moreno Martins continúa la temporada 2023 en Cerro Porteño, hasta aquí al menos lo último que pudimos averiguar es que sigue todo como anteriormente. Si llega una oferta que convenza al jugador y que también convenza a Cerro Porteño, más bien al jugador, me parece a mí, Moreno Martins puede llegar a dejar Barrio Obrero para continuar su carrera en el exterior. Por eso me parece que, más allá de lo de Fernando Fernández, me parece que se puede llegar a dar y no depende mucho de la continuidad de Moreno Martins. Lo que sí me dijeron está ligada o no a una continuidad de Marcelo Moreno Martins es el posible retorno de Diego Churín, que si bien en la última conferencia, me agarro siempre de ese antecedente porque fue el último protagonista de Cerro que habló, lo de Francisco Arce, dijo que en aquel momento la directiva todavía le dijo que no había nada, y también tenemos la información que Francisco Arce conversó con Churín, le manifestó la idea, Churín queda libre un poco de, el gremio no lo va a tener en cuenta, todavía tiene contrato, pero estamos hablando de un futbolista con una inversión importante de vuelta, no tanto como Moreno Martins, pero allí sí me parece que debe liberarse ese cupo para que se pueda dar el retorno de Diego Churín. ¿Y vos crees que podría darse la salida de Moreno Martín? Depende mucho de lo que pueda llegar a conseguir el futbolista, de alguna buena oferta o de algo que también a lo mejor pueda conseguir Cerro Porteño, pero si no viene una oferta importante para él va a continuar en Cerro. Se habló del fútbol boliviano, por ejemplo, en algún momento, pero eso se descartó definitivamente porque económicamente no es factible que Moreno Martins retorne al fútbol boliviano. Bueno, yo sin manejar información, y lo mío que dije hace 3 semanas, me parece que no sigue, Moreno Martins, que va a aparecer alguna oferta, no sé de qué país, pero no lo voy a hacer a Porteño apechugando el contrato. No creo que tampoco el boliviano acepte una reducción importante, ¿verdad, Juanma? No. Eso no va a pasar. No va a pasar. No, porque vos podés tener un alto sueldo por Jan que te garantiza rendimiento y que es el titular, pero Moreno terminó muy mal. El tema es cómo lo destinás. El tema es cómo lo destinás, digo. No, esto es como los equipos, viste, de esa tercera fecha del Mundial, cuando vos no dependés de vos para clasificarte. Cerro depende de una oferta que sea interesante para Moreno Martins. El jugador, claro. O sea, Cerro no tiene ninguna autonomía para convencerle al jugador para que se vaya. O sea, está claro, y hasta uno puede decir que todo esto que se menciona, mira que lo del queso, mira lo de Churín, es un poco también una especie de mensaje para que le llegue al entorno de Moreno Martins para decir, y no, es que te queremos tanto. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos una atadura contractual donde tenés toda la de ganar con el tema del número, pero
para decirle, vos también, con el nombre que tenés, querés un año como este 2022, pero hasta ahí nomás se lo puede hacer. Por eso yo hacía la analogía de ese equipo que para clasificar necesita lo que ocurra en la otra cancha, y la otra cancha es que le llegue una oferta como la que tuvo Moreno Martins al inicio de este año, y que Cruzeiro dijo, perfecto, ya está. Y si llega, por más que Cerro tenga contrato vigente con el jugador, definitivamente no le va a poner palo a la rueda, sino que va a decir, no, si es Cerro el que quiere, esperando, pues. claro. No, nosotros no vamos a hacer problema, te puedes ir tranquilamente. Claro, bienvenido, gracias por todo, y se le liga un contrato de $100,000. Exacto. Que es mucho para nuestro fútbol y mucho más para el rendimiento. Acá me envía Fer, Curitiba consulta situación de centroavante Diego Churín, es Gremio. Es la noticia de ayer, 7 de diciembre, Globo, Curitiba, está Curitiba en la primera, ¿verdad? ¿O descendió con Morinio? En la segunda está Curitiba. Creo que se salvó luego de sacarlo a Morinio, Viste que Gustavo no siguió. Claro, y después se salvó. Claro. Ah, ahí está, perfecto. O sea, está en la primera. El equipo de Coritiba que está interesado en Churín, según el Globo, la nota de ayer. Y después lamentada, yo sé que pasó, y felicidad por Pito que se casó en los últimos días. Lamentada transferencia, ¿saldrá o no? Yo creo que el casamiento es un paso previo, Y hasta el momento, Federico, la información que tenemos es que Alexis Duarte no maneja ninguna oferta concreta para transferir. Vi en la mañana de hoy que justamente fue también de vacaciones junto con Fernando Romero, Enzo Jiménez y aquí un grupo de futbolistas del Cerro Porteño, pero hasta aquí Alexis Duarte, y él ya lo sabe también, no tiene una oferta concreta para dejar Cerro Porteño. Él tiene la intención ya de en este mercado ser transferido, pero repetimos, hasta aquí Alexis Duarte sigue siendo jugador de Cerro. No, el de Alan Novi y Ariel. Estamos hablando del Coyote. El Coyote continúa, ¿verdad? Qué raro fue aquello de Bruselas, de Bélgica, que se lo despidió todo, se trajo al Sol de América y después nada, Allí, según la información que teníamos, llegó la oferta por $1.700.000 por el 100%, y Cerro quería quedarse con un porcentaje. Entonces, después de eso ya se enfrió y no volvió a haber comunicación con relación a lo del Anderlecht de Bélgica. Pero sí existió, eso fue real. Intercambiaron documentos, por más que después la dirigencia del Cerro mencionó que no había nada oficial, sí hubo conversaciones por Alan Rodríguez. Y fue así, estuvo a punto de ir, estuvo muy cerca de ser transferido. Incluso él lo siguió a la cuenta del Anderlecht, ya le comunicó también a sus familiares, pero finalmente no se dio. ¿Cuándo era el reinicio de los trabajos? El 19 de diciembre. Para los exámenes médicos, clínicos, las mediciones, van a durar 2 o 3 días porque no se puede hacer todo de una, van a ir en grupos, y después ya a partir del 26, 5 días de trabajo en Barrio Obrero, descanso por Año Nuevo, y el 3 se presentan para ir a Mingaguazú. Pablo da Silva jugó en la primera de Ayes. Él jugó en las inferiores, junto con Mono Brites. El que sí jugó en la primera fue Tomás Guzmán. Sí. Porque ayer estábamos hablando con Ariel del gol en Ganga. Vos sabés que yo era cronista, Ariel le conocía a Pablo en Sport Colombia. Un chico que tenía un físico muy grande. Pero para sus 17 años. ¿qué referencia tenemos a Pablo en primera? En primera. Yo tengo Sport Colombia. Sport Colombia. Y de ahí es que lo lleva Julio Carlos Gómez. Julio Carlos Gómez hace un exitoso trabajo en Sport Y Colombia. juega la semifinal de la Libertadores. Sí. Era lateral izquierdo primero. Sí. Pero por eso, yo sé lo de Ayes que decía Ariel, pero me parece que en primera no jugó en Ariel. No, Puede preguntar a Juanma que allí está, ¿verdad? Salió campeón, no recuerdo si fue en la cadete o en la juvenil, un gran equipo allí con el Mono Brites, Tomás Guzmán, un equipazo tenía allí. El arquero era el que después fue seleccionado en la sub-20 y lastimosamente después falleció. Fernández, ¿no era? Sí, Fernández. José Fernández trabajaba muy bien ese, ¿eh? Cube. Sí. Sí, Él era inferior de Guaraní. de Guaraní también. Sí, después se fue a... Bueno, algo más, Juanma. Adrián Martínez, ¿a quién pertenece? Es Libertad, él es jugador de Libertad. Ajá.
Estuvo a préstamo por un año a Cerro, igual que... Adrián Martínez sale de Curitiba ahora, no, esto es lo que me dice Fernando Codas. Sigue en primera Curitiba y Adrián Martínez sale de Curitiba, por eso Curitiba pregunta por Churín. Sí. Ahí se va a complicar, si por ahí se mete un equipo brasileño de Serie A, no sé si puede competir Cerro con los equipos brasileños de Serie A. Pero Churín, ¿sabes qué? Con que me ocupe Bosel y Moreno Martín, pero Churín llega a volver y le va a traer un recuerdo, pero más allá del final, de lo que puede pasar, pero Churín fue un jugador que explotó a Cancero. Claro, y la propia experiencia que ha tenido Churín en Brasil. Totalmente. En Gremio nunca se sentó y después algo en Goianiense. Mira que los partidos con Olimpia lo vimos bien, ¿eh? Sí. Asistiendo, Estuvo afuera bien. del área. Bien. Y te marca lo que es el nivel del fútbol de allá. ¿Marca un ¿verdad? gol él? Claro, marcó un gol con la Olimpia. Sí. En Goianía. Sí. Allá, claro. El primero. No, por eso. Después ¿Qué tuvo que qué salir garantía sería eso? cuando lo atendió Richard. Claro, te ahora que lo sacan en camilla, Sí. pues no puede volver más. Sí, Richard. Bueno, ¿está Juanma? Dale, Fede, sin problema, estamos atentos. Saludos a todos. Listo, 13 con 19 en todo el país. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible. Y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, cuñaguapa o la hierba indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Fabio. Hay que decir también que en Guaireña se vive, no sé si algo similar a lo de Guaraní, pero lo cierto es que también dentro de esa situación de bajar el presupuesto, están saliendo la mayoría de los jugadores que pueden ser una columna vertebral nuevamente para el 2023, como el caso de David Mendoza ahora, lo de Héctor Espínola, que ya se sabía. Héctor Espínola, que estuvo mucho tiempo en Villarrica como arquero del equipo de Guaireña, va a ser nuevo arquero nacional en las próximas horas. Está para estar también ahí y sumarse al Kili Rojas y los otros arqueros. Hay que ver la situación de Kili también, porque se hablaba mucho de la posibilidad que pueda salir. Está en condiciones de ser transferido, ¿no? Sí, claro. Puede Pasó conseguir un club. de los más regulares en el año, Sí, selección sí, ya bien. también.
Sí, totalmente. De los buenos que tiene el fútbol paraguayo con los pies, saca muy bien Kili, tapa penales, es un arquero muy interesante. Pero más vale que tenga, si acá hablamos que Alfredo Aguilar quiere minutos porque tiene deseo de jugar en la selección, o sea, si va, que vaya a un lugar donde no tenga que pelear el puesto, ¿se entiende? Claro. Porque mira que en una adaptación, 2 o 3 partidos malos y todo bien, pero acá no te vamos a garantizar. O sea, es un poco el otro tema de los arqueros, más que tienen esa ilusión de jugar en una selección que no tiene dueño, siempre y cuando con lo de Anthony Silva, ¿verdad? Que tiene ya una edad importante. Pues me viene un poco a la cabeza, sí, porque en estos momentos Kili es el segundo arquero. Y la vez pasada Aguilar cuando decía, no, yo necesito jugar porque tiene deseo de volver a la selección. Lo que pasa es que antes el fútbol paraguayo llevaba muchos arqueros de Argentina y de Chile, me acuerdo. Sí. Teníamos una época, había 6, 7, 8 arqueros en diferentes clubes. Yo creo que tranquilamente en un club mediano de Argentina, en un club importante de Chile puede estar Sandy. Hablando de lo que decíamos ya que se habían levantado ustedes, está en Platense, va a ir a Platense, de la primera de fútbol argentino, Jaquet. Y lo que decíamos... Y García Guerreño con la campaña que hizo, yo creo, y el presupuesto nacional también creo que Y sí, va a tomar otro camino. tiene contrato hasta el 39 de diciembre, él se va a presentar a la pretemporada, estamos hablando de Rolando García Guerreño, pero no tiene asegurado su futuro en Nacional. No sé si va a continuar, porque Nacional también tiene cada política en cada temporada. De hecho, este año, más allá de pelear el título, tenían una forma de trabajar. Ya saben todo lo conflictivo que fue todo eso. La campaña cotiza de otra manera a los jugadores también. Claro. Y otro dinero a los que terminan su contrato ahora. Pero lo que nos cambia es la gestión. El ingreso. Exacto. No, o sea, aunque porque quieras o no, por entrar como Paraguay 4 a la Libertadores, pero a la dirigencia no es que, nosotros le vamos a la vara así, vamos a invertir, no. Es que es lo que pasó y me pareció a mí justo que dijo Trovallo la otra vez, ¿verdad? Que apoyación una Copa Sudamericana, porque la dirigencia también, igual que nosotros a veces a la hora de elegir el mejor jugador, elegimos siempre lo del segundo semestre. El primer semestre de Guaireña hizo que le echen al técnico del Inter de Porto Alegre, por ejemplo. Sí. Hizo una gran campaña y Trovallo hicimos una Copa Sudamericana donde fuimos noticias en toda América y me quisieron bajar el sueldo a fin de año, porque me quisieron bajar el sueldo. Fue la misma razón por la cual Garnero, me acuerdo, pues yo había mensajeado con él, no aceptó el sueldo. América ganaba $10,000, Garnero le clasificó solo a la Sudamericana, cuando era difícil clasificar a la Sudamericana. No era como ahora. No era por descarte como ahora. Incluso peleó aquel título y de 10.000 le quisieron bajar y obviamente que no. Y también ahora pasa con jugadores, lo que vos estás mencionando. No, De Guaireña. no es la y de Nacional yo estoy seguro que también pasa, porque yo escuché, no sé si fue Gaona o su representante, que le querían tocar el sueldo y ellos ahora están en otras condiciones. Sí. Hicieron una campaña muy importante. No, por eso, o sea, no hay un acompañamiento. Por eso hace rato uno hablaba del tema de la gestión y la dirigencia, porque es cierto, acá achacamos por lo que se ve, porque lo que se ve es la performance de los 90 minutos de los jugadores. Claro. Entonces decimos, mira, qué bien, qué mal, todo eso, pero lo que nunca se cambia. Y están ahí totalmente con la coraza de la dirigencia. Porque, ya que estamos hablando, agarremos Nacional. O sea, Nacional no hizo una gestión para estar deportivamente donde estuvo. ¿No? Pero, bueno, estuviste allí, lograste algo, entonces vas a elevar la vara. No, todo lo contrario. Van a decir, no, pero ¿acaso no viste cómo? Es más, o sea, se alimenta esa teoría de, pero que parece que tenemos que apretarle de este lado. Y lo que contabas vos, Federico, con el tema de Guaireña. O sea, es lo mismo, Dani, que el Luqueño se lo campeón con Sasú. Sí, Ese Luqueño fue un rejuntado de jugadores que en otros clubes no andaban, volaron, jugaron muy bien y no pudo retener ni uno porque todos estaban en condiciones precarias. sí. Se fueron todos ahí. Además estaba Ramón González Daer. Estaba que también aprovechó el momento para... Claro, pero te acordás que le pedía plata a cada uno para irse. Por eso te digo. Carlos Meneles se fue a Guaraní, que era el capitán. Biancucci se fue a Brasil, seguro. Guanchope se fue Sasú. Cáceres Cañete se fue a Colombia, Once Caldas, me acuerdo. Y todos tenían que dejar su Sí, diezmo. Cáceres Cañete fue uno que tuvo conflicto con González, porque González quería la mayor tajada del transferencia. Al cotizar de otra manera, al venderse de otra manera, ¿Se fue como a técnico Guaraní? campeón, se fue a quizás la buena época de Guaraní todavía. La buena época, porque Guaraní estaba desesperado porque en el promedio estaba muy mal, ¿te acordás? Y en el clausura Sasú lo saca del promedio, le hace una buena campaña. Mereles fue a Guaraní también, como capitán. Por eso te digo, tampoco había un proyecto ahí que respalde. No, o sea,
sacar el tema de Cerro, Olimpia, Libertad y eventualmente Guaraní, después vos ves a los otros y cuando, o sea, no se da lo que lógicamente, hicieron más de lo que se esperaban, vamos a premiarles y nosotros también nos vamos a equiparar para que ya no vuelvan